Hola brujas y más brujas y bienvenidos a la nueva temporada de La Aquelarre Podcast, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasillas, estamos de regreso, estoy muy emocionado y tengo crema de mezcal. No me patrocina, pero quiero que me patrocine. Se llama Dulce Destreza y la conseguí en un bazar mega whitezican. Pero esto es de estas cosas que sale de esos bazares que dices, qué gloria haberlo conocido. Entonces, Dulce Destreza, patrocíname, yo digo que lo merezco. Especialmente porque es el tipo de bebidas que yo tomo. No tanto mi invitado que ahorita dice que es que de bebida menos dulce, más seca. Y mi invitado del día de hoy me interesaba mucho traerlo por dos razones. Una, porque la obra en la que está ya se acaba. Es una cosa que a mí me dejó apantallado de principio a fin. Y es muy triste que en realidad le quedan bien poquitas fechas. Y ojalá tenga la oportunidad de verlas. Y dos, porque tengo un crush teatrero con él. Es el ganador del premio a mejor actor por parte de la ACPT. Precisamente por esta obra que es Tártaro. Y él es Bernardo Gamboa. Muy, muy bienvenido seas. Yo tengo que aceptar que te conozco poco. Te conozco, mi conocimiento tuyo es muy limitado, pero por eso también quiero invitarte para no tener conocimiento limitado de ti. Pero mi primera pregunta es esa, ¿ganaste el ACPT por Tártaro? Sí. Yo sé que al final uno no hace teatro por ningún tipo de premio, no es como que la razón primordial por la que uno trabaja, pero te lo esperabas, ¿cómo fue para ti eso? Pues nada, o sea, para mí creo que estas agrupaciones que dan premios y todo, que hay como varias cosas que van saliendo en México y eso, pues me parecen muy buenas en el sentido de que son estímulos, ¿no? Son me gusta, o sea, es una manera de la sociedad de conducir un gusto por tu trabajo y claro que se vuelve una caricia linda, ¿no? Y obviamente uno pues se pone feliz de que le digan que tu trabajo vale la pena, ¿no? De todas maneras creo que, digamos, la autoestima sobre tu trabajo tendría que estar en que el público, en una verificación constante de que el público pues responde de forma positiva a él, más allá de los premios, ¿no? Porque si no te estás equivocando, es decir, si haces una carrera larga como actor o como actriz en donde es evidente que el público no está respondiendo bien a tu trabajo, pues hay algo que está mal ahí. Dedícate al dentista. ¿no? Entonces no puedes esperar que el premio es el que verifique, digamos, la calidad de tu trabajo, pero obviamente como ritual social en donde unos que nos queremos todos, porque somos un poco una gran familia, nos decimos a otros, oye, me gusta tu trabajo, te aplaudimos tu trabajo, sigue adelante, pues es un estímulo que te pone un poco de gasolina, decir, bueno, sí, siento bonito que mis colegas digan, pues sigue adelante, ¿no? Claro que se siente lindo. Claro. Sí, lo viví como algo bonito, ¿no? Y yo tengo muy presente además el vestuario, la ropa que traías puesta, porque yo soy muy de ese tipo de looks, o sea, como de capitas, abrigos, colores, y traías como un abrigo azul. Me acuerdo perfecto así. Tenía como rayas de colores. Con rayas de colores, ajá, desde sí. que lo vi dije, ¿quién lo trae? Y luego ya me di cuenta que eras tú, pero lo primero que vi fue el abrigo. Fue como, ¿de quién es eso? Yo lo podría haber comprado. Sí. A mí me cuesta mucho trabajo jugar el juego del espectáculo, digamos, ¿no? Como que yo veo a mis compañeros, soy muy amigo, por ejemplo, de alguien que tiene que estar un poco todo el tiempo en la alfombra roja, que es Leonardo Ortiz Gris, que conocerán, ¿no? Sí. Soy bastante amigo porque de él, lo quiero mucho. Y así, varios amigos que hacen mucho cine y hacen como series y su vida han logrado equilibrar muy bien, ¿no? Una cosa con la otra. Y claro, ellos están un poco más en esa exposición de la televisión, etcétera, tal, y se la saben, ¿no? Saben cómo vestirse, saben de marcas, saben cosas. Saben para foto. ¿no? Sí, les seduce ese mundo, digamos, de cómo va la carrocería, ¿no? Para caminar, pararse para la foto, exactamente, claro, hay que aprender todo. Y yo de pronto soy como un poco torpe, pero me gusta, se me hace como una cosa bonita y divertida y profunda también, ¿no? O sea, sí, y una vez jugarle a esto al año más. Pero no sabía muy bien, estaba un poco nervioso y mi pareja Romina Cocho me dice, no, pues ponte uno de mis, era una brillante. ¡Ah, la bella! Romina, felicidades, gran abrigo. Entonces, ya en el closet y eso busqué cosas, ella me dio como algunas opciones. Ella estaba en Argentina, entonces me iba como medio asesorando por Zoom y yo, pero no me queda, no sé. Hasta que llegamos a esa conclusión y dijo, sí, vete con eso. Y yo estaba un poco dudoso porque es un abrigo de doble vista. Tiene una parte que es como más negra, es más elegante, la otra parte alrededor. Colorida. Y tiene la parte colorida. Entonces yo decía, bueno, no, me voy a ir con la parte negra, ¿no? Pero luego mis compañeras, Rebeca Trejo y Aranza, que estábamos montando el obús en el corazón, me dijeron, no, de la parte colorida. Y ya me llevaron de la carta, me fui con Aranza en el coche y ya llegamos con la parte colorida, ¿no? Muy triunfal. O sea, fui asesorado por Romina y por mis compañeras. Fíjate que me da gusto porque sí fue muy triunfal. Estaba chido. Oye, pues yo te conocí con Tártaro, para serte muy honesto. Seguramente tienes una carrera larga antes de eso, pero pues como te decía, yo en realidad sí tengo cierta deficiencia en que ciertas cosas aún no las he visto. Entonces para mí fue como, ¿quién es este hombre desde el segundo uno en Tártaro? Y luego ya también me tocó verte en el obús.
Sí. Pero quiero hablar de Tártaro porque Sí. es una obra intensa. Sí. Es una obra intensa en la que además empiezas colgado de cabeza. Sí, claro. Quiero que me lleves a ese lugar en el que estás cuando estás colgado de cabeza, mientras el público está ahí entrando, la obra está empezando, y tú estás básicamente en calzones colgado de cabeza. Sí, claro. Bueno, obviamente estoy concentrado y pensando en imágenes de la obra al mismo tiempo que viviendo la realidad, ¿no? Viviendo es una obra en donde, por ejemplo, eso pasa mucho, ¿no? Hay veces en donde hay obras en donde casi que la exigencia es, mientras más te metas en la ficción y en la cuarta pared, porque no tienes una relación directa con el espectador, mejor, ¿no? A veces. Sí. Pero en este caso siempre estoy, digamos, en esa ficción y al mismo tiempo siempre estoy con ustedes. Entonces, por un lado, pues imágenes de esa primera escena que tiene que ver mucho con una gran guerra, ¿no? Con una serie de cuerpos que se violentan los unos a los otros. Como una memoria dantesca, ¿no? Como una memoria dantesca, es una guerra, hay balazos incluso, ¿no? Se habla de armas específicas y de una persona que metida, digamos, en una situación así del narco, pues claro, tiene que utilizar las herramientas, pelear directamente como un soldado contra otro bando, ¿no? Entonces, eso es lo que anecdóticamente es, ¿no? Obviamente yo estoy con esas imágenes, estoy un poco estimulándome por algunas de las cosas que me generan miedo, por algunas de las cosas que me generan rabia, por algunas de las cosas que van a generar cierta adrenalina en mi cuerpo para poder ir a pelear, o sea, metido en esa ficción, ¿no? Pero al mismo tiempo los voy viendo entrar, ¿no? Al público, voy sintiendo cómo va entrando un público específico, cómo se van moviendo las luces o los sonidos, o si hay algún comentario de algún traspunto ahí atrás o cosas. Entonces intento como que esos universos vayan juntos, ¿no? O sea, estoy ahí acostadito y siempre me recuerdo con muchos nervios, como de me voy a olvidar del texto, cuando me volteen de cabeza no me voy a acordar, se me va a trapear. Se me va a ir la sangre al cerebro, eso es... Y como que me dan esas inseguridades, pero también qué padre, bueno, el teatro tiene sentido, bueno, pero estoy cansado de la función de ayer, bueno, voy a tener la energía hoy. Entonces, digamos, esos pensamientos neuróticos de actriz o de actor, sí, obviamente pasan por mí, pero también los pensamientos de concentrarme en irme a la ficción y de poder tener una relación con el público abierta, linda, como que nos podamos tocar, ¿no? De poder contar esta historia que finalmente es un poco la idea. Si me pides de ese momento, lo que te cuento es eso, es lo que me pasa. Así es un poco, ay, todo me pasa. Es caótico. Yo siempre he creído que el actor al que le toca estar en escena mientras el público entra y cuando todavía no empieza la ficción, está viviendo dos mundos un poco paralelos. Sí, claro. Y justo hablaba yo con Andrés Elvira, vino a jugar la semana pasada. Porque en Broadway ahorita se está presentando una obra que se llama Parade. Y en Parade, al protagonista, que es Ben Platt, en el intermedio lo sientan a hacer absolutamente nada. Ahí nos parece un poco ridículo porque honestamente es de lo más innecesario. Pero el pobre actor termina el primer acto, todo el mundo sale y él se sienta a ver a la nada durante los 15 minutos del intermedio. Que deben pasar por su cabeza tantísimas cosas. O sea, que es como... ¿Qué ha de ser para él que mientras todo el mundo esté parando para ir al baño y a comprar la cafetería? O sea, claro. En un momento que es bastante innecesario. Porque yo entiendo que hay... Por ejemplo, en Tártaro me parece, de entrada el visual me parece importante. Que tú entres y veas a una persona acostada, que va a ser colgada, etc. Hay algo que ya de entrada te impacta. Pero en un intermedio que ya estás... que ya la obra fluye, ya es un poquito innecesario que el actor esté ahí. Pero justo decíamos, ¿y qué pasará por su cabeza? O sea, estar ahí como... pensando que va a cenar, o sea... Bueno, no conozco la obra, pero no deja de ser interesante el hecho de mantener la presencia en un momento en donde normalmente el teatro, digamos, saca la presencia del actor, ¿no? Que el teatro lo que hace es decir, bueno, que estas actrices y estos actores han terminado por un momento su trabajo de ficción y entonces tienen que salir. Entonces, al mantener la presencia en el espacio, en un momento en donde ustedes ya están como espectadores más en el terreno de la realidad, de vamos por las palomitas o lo que sea, exacto, y mantener esa ficción ahí constante, pues podría a lo mejor tener dos objetivos, ¿no? Por un lado decir que todavía haya una presencia de la ficción ahí que nos moleste, incluso nos estorba, ¿no? Que, oye, espérate, yo quiero descansar y todavía tengo a alguien mirándome ahí. O por otro lado también decir, bueno, esta es una persona real que también espera que está ahí, que permanece, digamos, en su banca de trabajo para ahora volver y que tiene una gran vejiga, porque el pobre se está aguantando de los demás, ¿no? Sí, claro. Yo tengo que confesar una cosa. Para los que nunca han visto Tártaro, básicamente es la historia de cómo se crea un sicario. Sí. Y fue de las primeras obras que estrenó post-cuarentena. Sí. Tengo muy presente ese detalle y yo no la quise ver en su momento, en su primera presentación. Tuve a mal ver Hambruna, que también eventualmente la pude haber visto en realidad, no tuve que haberme acelerado tanto. Sí. Y yo estaba pasando por un momento, o sea, creo que todo el mundo durante la pandemia pasamos por momentos complicados y yo en específico todavía sufría de una ansiedad
perrísima. Y Hambruna, hijo, cómo me hizo sufrir. O sea, es una obra que creo que se va a quedar siempre conmigo. Sí. Porque los visuales me parecieron... Tengo los visuales grabados en la cabeza, pero también tengo muy presente cómo estaba yo sintiéndome en la butaca. Okay. Que siento que el pecho se me hacía pedacitos. Uh-huh. Y al poco tiempo me invitan a Tártaro y leo más o menos la sinopsis y dije, no hay manera. Ya lo viví en Hambruna. Estoy muy destrozado. No estoy listo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, este hombre, o sea, desde el principio está colgado de cabeza como si estuviera crucificado, pero al revés. Sí. Ves ese visual y dije, estoy pendejo si me paro ahí en ese preciso momento. Pero ¿cómo fue para ti precisamente regresar de un momento tan complicado como la pandemia a un personaje con esa historia y con ese momento? Sí. Pues para mí la pandemia, y a veces me da un poco de vergüenza decirlo, y me da un poco de vergüenza en la pandemia misma, me da vergüenza un poco decirlo. La viviste no tranquilo. La sufrí muy mal, no sufrí demasiado, pero uno se sentía un poco culpable porque pues había mucha gente de los lados que las sufría. Sí. Tuve alguna suerte, ¿no? Teníamos... Si quieres te puedes servir, si no la próxima vez te traigo whisky. Teníamos como constante trabajo en un grupo que al rato podemos hablar de él, ¿no? Que teníamos constante trabajo, muchas cosas que hacer, etcétera, y tenía los ensayos de Tártaro, y entonces como que estaba bastante activo en la pandemia, y habíamos inventado estrategias como para poder estar aislados los grupos, y que no fuera tan grave, que no tuviéramos tanto riesgo de contagiarnos. Igual hubo contagios y cosas, obvio, pero como que nuestra decisión fue seguir viviendo en la medida en la que se puede, ¿no? Y no encerrarnos 100% en la casa, claro. No 100%. De hecho, justo justo empezando la pandemia, o sea, 2 semanas después, estábamos haciendo con los vecinos del edificio una película, ¿no? O sea, qué yo cool. quiero hacer algo, yo necesito trabajar, pues hagamos una película. Y te contaré de esa, pero también era muy bonita porque todos los vidrios del edificio que dan a la calle, la cámara estaba afuera, y entonces lo que veías es lo que pasaba dentro del edificio en cada una de las casas. ¿Y era puro vecino artístico o de plano todo el mundo sacó su lado artístico? 2 de ellos, Chelsea y Al, son cineastas, entonces ellos eran los que podían asesorarnos y ver cómo podía suceder con la cámara las cosas. Yo de cine sé muy poco, y además en términos técnicos mucho peor, ¿no? Claro. Mi pareja y yo actores, atrás de arriba son artistas visuales, no soy nada de actuación ni nada, pero se podía dirigir y se podía jugar de una forma. Y Micaela Gramajo, no es como que el contador, el ortodoxista, había como una cierta sensibilidad humanista para poder como para jugar. Y sí, a las artistas visuales, a Isadora Collar y a Jus Escalante les daba un poco de pena, ¿no? Y todo, pero era divertido también por trabajar, porque la vista muy larga, no tenían que decir muchos textos, era ver qué pasa allá dentro de los... Lo tienen en YouTube, luego lo pueden ver, se llama Solo queda el mar. Pero sí, fue como eso para mí la pandemia, como intentar encontrar estrategias para no deprimirme demasiado. Claro que me deprimí en momentos, claro que me dio ansiedad en momentos, pero siempre estuve un poco luchando contra la idea de instalarme demasiado, y eso me ayudó a vivir pues Tártaro como una plataforma de ahora estoy afuera y voy a poner toda esta energía afuera, ¿no? Como la sensación de tengo que poner mucha energía porque pienso que es una obra muy violenta, entonces por lo tanto necesita mucha energía de la parte del actor. También tenemos que hablar de la energía física. No todas las obras necesitan eso, esta lo necesita porque también es un grito, ¿no? La obra también es un grito general, un grito que no puede ser solo gritado, sino que tiene que ser puesto con la energía propia del propio narco y de la violencia, ¿no? Para funcionar necesita eso, ese dolor, esa... Entonces, pues para mí, pues de principio fue estimulante, ¿no? Poder tener ese reto de decir, sal de una como cierta nata de la pandemia, de una cierta atmósfera así como lechosa, medio suave, medio que no te deja moverte, a gritar, a que suceda algo en tu cuerpo, en tu psique y todo. Y entonces, pues para mí fue, en ese sentido fue sanador. Más allá de que la obra sea muy dolorosa para mí también, y que me quede con cosas que tengo que trabajar y como limpiar y todo normal como cualquier actriz o actor. Sí que de principio diría que fue sanador poder salir, escupir, mover mi cuerpo, ¿no? Como claro, si, güey, ahora podemos jugar fútbol, órale, está buenísimo. Sí. Y en esos primeros días, ¿cómo les fue? O sea, ¿era un tema de todavía se sentía ese vacío? ¿O más bien al contrario, sentían como que el teatro ya estaba sanando a la gente? Había una sensación para mí de que a la gente quería ya salir. O sea, ya estábamos en un momento en el que quería surgía. Entonces el evento tenía como una doble función, porque por un lado, bueno, las butacas todas separadas y eso, para la gente, pues bueno, la obra era fuerte y todo, pero también estaba ese plus de niños pequeños de estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo a través de la realidad. Entonces, esa era una parte que era luminosa, por más que la obra sea muy, muy oscura, ¿no?
Entonces esa parte era como luminosa, entonces era como bonito volvernos a encontrar como comunidad a través del teatro. Y eso era muy conmovedor, realmente al principio, digo, el teatro siempre lo es, ¿no? Que unas personas tomen el metro para poder llegar lejos a una cosa, tiene algo de un ritual conmovedor que a lo mejor el cine no tiene tanto, aunque sea hermoso, ¿no? Pero como ritual conmovedor de unos seres humanos ahí medio primitivos se juntan para que otros hagan unas cosas en un espacio físicas y hablen ahí presencialmente y los otros pues ahí les aplauden y les dicen, no, es que hay mucho de un acto de fe sí, hay algo, en el teatro, sí. porque la mayoría de las veces en realidad vas sin tener idea de que vas a ir a ver. Así, la verdad. O sea, creo que el cine al final tienes el trailer en todos lados, todo el mundo habla de la película. O sea, la neta no vas a ir a ver Avatar sin saber que vas a ir a ver. Ya sabes más o menos si te va a gustar. Desde el trailer exacto. Y conoces a los actores, porque la mayoría tiene como estos actores de Hollywood muy, muy reconocidos. Y en el teatro sí hay ese mundito chiquito, pero en general, en el 90% de las obras es un volado y es ir a ver de qué trata y es ir a ver quién sale y es moverme de mi casa lejos, porque lo decíamos hace rato antes de grabar, pero los teatros están por doquier en toda la ciudad. Entonces me voy a Coyoacán y me voy al centro y me voy a La Juárez y me voy a... Entonces sí, hay un ritual que involucra fe, forzosamente. Sí, y es interesante lo que dices, porque claro, la fe como palabra, ¿no? Pero que fue palabra fuerte, podríamos hablar horas de la fe. Pero tiene el teatro algo oculto, algo que no puede ser dicho en un tráiler, algo que no puede ser dicho en una publicidad, ¿no? Hay algo que siempre queda encapsulado. Entonces también tiene como un halo de misterio en ese sentido. Y entonces por eso necesitas fe para poder acceder a decir, pues, ¿cómo va a ser? ¿No? O sea, hay algo de qué va a pasar ahí. Y creo que ese halo de misterio tiene una cierta adrenalina, porque en verdad no sabes. Pero también es fácil decepcionarse, digámoslo con todas sus letras. Sí, claro, también es fácil. Entonces, pues sí, eso hace que los teatros tengan más dificultad de llenarse que los cines, ¿no? Además que es muy caro el teatro, a diferencia de que el cine proyectas la película y la puedes proyectar cuantas veces quieras. Y lo tiene la mayoría, la verdad es que lo tenemos a cuadras, o sea, no te mueves tanto. La realidad es que para ir al cine no te mueves tanto. Claro, siempre tienes un cine y tienes muy buen acceso. La propia huevonería del ser humano, la verdadera, ¿no? Pues está, digamos, todos estos como centros comerciales y todo, pues te la fomentan, la palomita, tal, o sea, te siguen apapachando como en tu sillón. Sí, y te es un poco más fácil. Es ir ahí Tu propia pereza puede ser satisfecha, no tiene problema, o sea, te puedes dormir, no hay problema. O sea, yo he ido alguna vez con alguna amiga o amigo al cine y decir, yo tengo mucho sueño, voy a dormir. Sí, perfecto, entonces te acurrucas y ya yo está. Alguna vez hice eso muy a propósito, muy a propósito, porque estaba yo en creo que Cancún y mi vuelo salía a una hora en la que ya no me quedaba nada. Ya no tenía hotel, pero ya no tenía en realidad espacio para ir a hacer realmente cosas. Y tenía mucho sueño y dije, voy a comprar boleto para una película y me voy a meter a dormir una hora al cine y luego me voy al aeropuerto. Y eso hice. Nunca me había metido al cine con la intención de dormir. Sí, voy a buscar una de Tarkovsky. Le busqué la que hubiera en el momento. Y sabes que dije, esta ya, la chingada. Me voy a dormir. Sí, pero está bien que no te metieras a ver Avengers o cosas así. No, exacto. Y aparte el teatro tiene también como una labor muy confrontativa. Sí. O sea, no se trata de ir a ponerte tu cobijita y acurrucarte, porque precisamente obras como Tártaro en realidad te tienen como con los ojos de plato y pensando mucho en la realidad que nos toca vivir. Porque pues Tártaro, bien que mal, no está... quiero creer que no está situado en Ciudad de México. Está situado en alguna ciudad norteña. Pero son estas realidades que sabemos que existen, sabemos que nos pegan, sabemos que nos tocan y que le tocan a mucha gente. Entonces, pues estás muy involucrado con el que está pasando. Y yo, por ejemplo, soy muy de evitar, en general, por ejemplo, series y películas de tema narco, porque creo que lo glamorizan de una manera muy extraña y siempre el capo es un ser humano guapo, casi heroico. Todos queremos ser narcos cuando vemos esas que te dan ganas de ser narco porque son Avengers. Claro. Más que narcos son Avengers y Tártaro te presenta una mucho más cruda realidad. Esas las prefiero ver porque digo, bueno, no vengo a ver la realidad maquillada. O sea, esto es lo que es. Y esto es lo que les pasa desde que son niños. Y esto es lo que les pasa a los 30 cuando los matan. O sea, claro. Así es la cosa. Sí, es verdad. Y es muy sorprendente tu trabajo en Tártaro en específico porque verga lo cansado. O sea, es una coreografía que no te deja un segundo parado. ¿No? Claro, o sea, es un movimiento y no son movimientos forzosamente naturales. O sea, estás literal haciendo una coreografía durante el constante de la obra. Entonces, ahorita que hablabas de la energía, creo que hay una energía doble para hacer Tártaro, ¿no? O sea, que creo que es la energía para enfrentar
espiritualmente, si quieres así decirlo, la violencia y luego la energía que tu cuerpo necesita para aguantar la obra. Sí, claro. Sí, bueno, como cualquier obra te tienes que entrenar, ¿no? Ahora también si comparas el trabajo de una actriz o un actor, por fuerte que sea, en comparación a lo que, por ejemplo, de pronto tiene de exigencia un bailarín o una bailarina en muchas piezas, o lo que se le exige a un atleta de alto rendimiento y todo, al final nos quedamos un poco chiquitos en comparación a la energía que necesitamos. También es cierto que entrenan de manera distinta. Entrenamos otra cosa, o sea, el teatro no trata de eso, no trata de hacer esas machincuepas, pero sí es verdad que no forzosamente solo quiero trata decir de una eso. cosa, la palabra machincuepa la conocí yo hace como 2 meses y la persona que me la dijo me reí horas de él y le dije, estás inventando una palabra, y él no, Ah, de verdad ¿no existe. machincuepa? No, yo juraba que era falso. Y ahora se te ¿sabes? está Yo pareciendo dije, esta muchísimo. mamada, este güey está tratando de poner una palabra a esto y Sí, decidió no, machincuepa. Y me burlé amplio y ahorita lo estoy Sí, escuchando es una marometa, pero uno usa, ¿no? Machincuepas mentales, machincuepas emocionales. Nunca lo había visto, nunca. O sea, para mí fue un choque encontrarme con la palabra machincuepa. Claro. ¿Tú habías oído machincuepa? No. Ahí está, no estoy el único, no me siento tan mal. Ah, bueno, Sara sí. Es muy normal, ¿no? Es una palabra muy normal. Ok, entonces, Pero bueno, perdón. un poco como que en Tártaro, o sea, yo siempre pienso, y creo que el director David Salmon también es muy consciente de cuál es el cuerpo de una obra, ¿no? O sea, los dos pensamos mucho en eso, y también Sergio López Vigueras, pero ¿cuál es el cuerpo de cualquier obra, ¿no? O sea, todas, tú puedes decir en una obra, y eso es lo que pues pasa un 50 o 70% de las veces en las obras de teatro, donde pues el lenguaje de la obra, pues de alguna manera el texto lo lees, lo analizas y pones el cuerpo de la manera como Dios te da a entender. O sea, pues aquí está sentado en una silla, aquí dice tal texto, y normalmente lo que se hace es una especie de pleonasmo, es decir, lo que te imaginas al leer el texto, pues haces el pleonasmo en escena de, bueno, pues todos los personajes hacen esto, ¿no? Pero entonces hay una pregunta interesante, es ¿cuánta creatividad hay en eso, no? Si me están diciendo que Blanche Dubois está sentada en una silla y yo lo que hago es sentar a mi actriz en una silla, bueno, todo bien, está bien, esa es la historia que quieres contar, pero no estás teniendo un proceso creativo más allá de lo que la dramaturga o el dramaturgo te están diciendo. Tú estás, digamos, imitando y reproduciendo eso. Pues con Tártaro, que es un poema, pues no está claro el cuerpo en el texto. Entonces esto me obligaba a mí a interpretar cuál es el cuerpo de esta escena. No está claro si está corriendo, no está claro si está sentado, no está claro nada, ¿no? Porque realmente si tú lo lees es un poema, y para David Salmon tampoco. Entonces juntos, también con Sergio López Vigueras, fuimos descubriendo cuál era ese cuerpo, y pues en la medida que leía la intensidad de la obra, pues exigía intensidad en el cuerpo. O sea, era difícil evadir la idea de que alguna de las escenas no tuviera esa intensidad física. Claro que me asustaba, decía, no voy a aguantar, ¿no? Está muy fuerte para mí, mi cuerpo no va a poder hacer eso. Sí, bueno, pero la obra la lo está exigiendo, desde el texto se siente esta intensidad, y además el público necesitará un poco de ello, porque hay algo de mártir en el personaje también, ¿no? De esto, o sea, esto es lo que vive un güey, así, lo que le pasa es esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, digamos que el sufrimiento físico que la obra me da a mí, a Bernardo Gamboa, o sea, el sufrimiento físico real que el Bernardo Gamboa tiene que tener, también tiene un objetivo expresivo. Sí debo de tenerlo para poder pasar a expresar cosas que tienen que ver solo con lo ficticio, cosa que otras obras no necesitan, pero esta yo sentimos que lo necesitaba, y que si no fuera así, pues sería otra cosa, no sería distinta, no digo que fuera mala, pero parecía necesitarlo mucho, tener esa como meditación medio violenta constante del cuerpo, ¿no? Y por eso decidimos irnos por ese camino, y ahora me arrepiento. Y ahora 10 kilos menos después. y en efecto sí hay un retrato del personaje a la mártir, en términos de que hay iconografía religiosa por toda la obra. Sí. Y termina en un visual religioso y potente. Sí. Y van vistiendo además al personaje, que eso también supongo que tal vez entonces, como lo estás platicando, no venía como una especie de acotación en el guión. No. Fue una decisión de vamos a empezar casi desnudos y nos vamos vistiendo. ¿Cómo sucedió eso? Siempre vamos creando el lenguaje junto con el texto, ¿no? O sea, en ese tipo de teatro, pues tú vas creando el lenguaje, los signos de la escena, cómo es el espacio, cómo es el vestuario, cómo es la luz, cómo es cada una de las cosas, cuál es la plástica y la estética, pues la vas creando con la dirección escénica, ¿no? Normalmente la del director es el que hace esto, pero bueno, hay grupos muy abiertos en donde en realidad todos los equipos a veces trabajan de una forma más colectiva y así. Y aquí en Tártaro, pues sí, David Salmon tuvo mucho control sobre esos materiales, ¿no? Pero lo vas creando. O sea, la idea del teatro a mí, que me parece interesante, no es la del teatro que reproduce textos de ninguna manera. No es que desprecie esas obras, me gustan. Me he visto muchas obras que
digamos, casi sucursales de obras, ¿no? Que dices, qué bien escribe tal autor, tal, ¿no? Escribe muy bien, vamos a ponerla acá y vamos a poner un poco igual que todo. Este tipo de teatro me gusta, pero siento que cuando compitiendo contra la televisión o los audiovisuales fuertes o el cine, pierde mucho, o sea, que no gana, porque son signos allá adelante. Cuando tú hablabas hace rato de que el teatro tiene un riesgo, de que implica una cierta confrontación, tú dijiste confrontativo, ¿no? La palabra confrontativo tiene que ver con eso, con que pues la idea es que la copresencia de actores, actrices y espectador genere una cierta adrenalina y una cierta tensión. Porque si lo que quieres ver una historia que está allá adelante, me parece que para eso está el cine y que para eso está Netflix, ¿no? Está bien y son mejor. O sea, ¿quién va a ganar a un Señor de los Anillos a ver esos espacios, a ver esas montañas, a ver esos actores con esos vestuarios? O sea, nunca vas a poder en el teatro superar eso. Entonces, yo pienso que no se trata tanto de competir en ese sentido, sino de más bien crear lenguaje, crear tus formas y todo, y entonces que el espectador se lleve, aquí fue creado algo que es distinto y que no podría ver en el cine. Porque además, si viera eso en el cine sería ridículo. Claro. Pero en el teatro es una creación a partir de los materiales pesados, de la materia que el teatro un poco necesita. El teatro es de materia pesada, siempre es material pesado, es plomo, ¿no? Y de hecho el cine normalmente es muy literal, o sea, si hay un personaje, estoy viendo al personaje. Y aquí, por ejemplo, a mí me parece una belleza tétrica, de decir, que el personaje del capo sea meramente una voz. Sí. Y qué pinche voz. O sea, la primera vez que se oye, me cagué. Sí, claro. ¿Fuiste parte del proceso de cómo se creó a ese personaje en diseño de audio, por así decirlo? Sí, la voz es mía. En realidad, ¿Tú eres el de la voz? Hijo de la chingada, es que esa voz. Hago la voz que como un poco, haces como de tu esófago un didgeridoo un poco y se puede hacer. Pero y de hecho la juego en la escena un poco, pero luego, obviamente, Hidalgo, ¿no? En el estudio y todo, también le da unos volúmenes y unas formas y ¿no? Como una textura que la hace muy poderosa. Oye, pero entonces eso me parece muy interesante. Si eres tú la voz, ¿cuál era? Porque no solamente es el hecho de que viene desde acá, pero es la cadencia con la que dice las cosas que la vuelve sumamente perturbante. O sea, ¿cómo la pensaste? Es una voz que hacen los tibetanos, que es un poco para meditar. Ok. Hacen como, a ver si puedo. Lo han escuchado, ¿no? Sí. Y eso tienen más graves, más agudos, pueden hacer cositas así. Y es una voz chistosa. Estoy muy sorprendido de que puedas hacer eso. Sí, no es tan fácil hacer eso. O sea, pues tienes que entrenar pero cualquier actriz o actor, no es que cualquiera haga eso, pero yo soy de pronto como medio necio con esas tonterías, y me gusta hacer soniditos y eso, pero tampoco es que sea una cosa muy virtuosa o muy difícil, es que te pongas a tontear en tu casa y hagas cosas y así, no es algo que presumir, o sea, es como una ociosidad, ¿no? Sí, pero sí es para presumir porque es, mínimo es un talento oculto, le podemos llamar. Pero ahora imagínense eso que acaba de hacer con eco en el teatro. Y la palabra plebe, que es plebe la que dices, ¿no? Sí. Plebe, boom. Imagínense la primera vez que la oyes, que aparte te saca de pedo porque no esperas que salga una voz de ultratumba. Es brutal, claro. Es muy brutal. Y Daniel Hidalgo en el estudio pues hace magia ahí, le da como el volumen para que suceda y todo, ¿no? Pero sí, pues bueno, no sé, también lo mismo dentro del lenguaje, pues no entra en el cuerpo, entra en la voz para buscar posibilidades, diferencias, ¿no? Pues haces personajes, entonces está padre que el cuerpo que tenga flexibilidad, ¿no? Yo creo que el cuerpo de una actriz y un actor debe ser flexible en el sentido de poder como manejar distintas texturas, ser juguetón, lúdico, poder jugar, ¿no? Pues para eso lo hacemos en realidad, ¿no? Yo creo, para jugar y pasar por experiencias diferentes, ¿no? Eso que es ese cliché de ¿por qué haces teatro? ¿Por qué haces cine? Porque me gusta vivir vidas diferentes. Sí, es un cliché, pero tiene algo de verdad. Y mientras más a fondo las vivas, yo creo que es más interesante, ¿no? Sí, tiene sus riesgos, pero también uno aprende cosas de sus personajes, mucho, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué aprendiste? Bueno, yo sobre el narco y eso que decías de las series y eso, sí tenía como una imagen como siempre el narco, siempre verlo como algo solo muy poderoso, solo que te atemoriza mucho, ¿no? Sí, en algún estado del norte, o de fuera, ves no lo ves como ser humano, lo ves solo como un arma, como una amenaza, ¿no? Y entonces de alguna manera pues esta obra te obliga obviamente a entender cuál es el ser humano que está detrás, ¿no? Cuáles son los pensamientos, la psicología. Pero sobre todo lo que más me hizo pensar más que la psicología fue la sociología. Y entender que independientemente de cuál sea tu psicología, si eres más tierno, menos tierno, si eres más bueno, menos malo, si eres alguien que ha tenido un circuito familiar más
amable, que te han abrazado más, te han besado más, te han regalado más cosas. Los Reyes Magos llegaron a tu casa, lo que quieras. O en una casa muy violenta en donde tu padre le pegaba a tu madre, etcétera, tal, que ese tipo de situación sociológica obviamente puede influir mucho sobre tu psicología y tu carácter. Ok, todo bien con eso, ¿no? Pero de todas maneras, siempre puedes tener en estos dos casos, puedes producir psicologías de alguien buena onda, amable y querido. Tanto el que crece en una como el que crece en otra. Igual el que crece en el ambiente amable también puede producir una psicología de ser un hijo de puta, ojete, mala onda. Por supuesto, claro, O sea, sí. entonces, como que tampoco hay muchas respuestas en ese análisis como psicológico de tu familia es así, entonces, por lo tanto es así. La verdad es que no hay muchas respuestas, es muy caótico cómo funciona. Pero si te pones a pensar como más en grande la sociología en México, es decir, ok, yo lo único que tengo enfrente es la muerte. ¿Por qué? Porque tengo 10 amigos y de los 10 amigos que tengo, 7 han muerto. 3 seguimos vivos, tenemos 8 años de edad. Y este caso que estoy contando así como eso es algo que se repite en muchos estados y lugares de México, lo sabemos, es así. Las posibilidades que tengo de sobrevivir obviamente son bajas. Muy, muy bajas, ¿no? Sí. Y dentro de esas posibilidades que tengo de sobrevivir, pues yo sé que la muerte está cerca, mi cuerpo sabe que la muerte está ahí, enfrente, que está cuando abre la puerta. Y si la muerte está cerca y ahí tengo la posibilidad de ganar 200 pesos al día, cuando antes no ganaba ni 10, a costa de simplemente vender un poco de droga, vigilar a algunos otros, no me están pidiendo por ahora matar a nadie, por ahora, ¿no? Etcétera. Bueno, pues naturalmente tengo el chance de crecer 5 años, o 4 años, o 3 años, digamos, desarrollando un trabajo que sé que es amenazante, que sé que está lleno de violencia alrededor, pero que bueno, que me da la posibilidad de sobrevivir. Entonces, ahí donde el narco se conecta con la supervivencia, no solo con el, ay, qué padre negocio, sino con la supervivencia de muchos chavitos. Bueno, viste imágenes ahora, ¿no? Después de lo que pasó, ¿no? De chavitos con, ¿no? Pues claro que se vuelve muy, pues la única posibilidad a veces, ¿no? Pero no estoy intentando moralizar, ¿no? Como diciendo, es que estos chicos no tienen de otra, pero sí hay que entender que el contexto es ese. Si no tienes absolutamente nada más que hacer, y eso te da la posibilidad de tener 200 pesos para ir a comprarte la tiendita, cosas para comer, para hacer algo, ¿no? Para ahorrar un poco y luego poder entrar en una cierta cultura en donde seas aceptado por los demás. O sea, todo lo que todos vivimos de una forma un poco más privilegiada, pues estos tienen que hacer eso todo el tiempo. Solo entender eso es tan simple, que pasa por lo económico, que ya ni siquiera puedes hacer un discurso moral alrededor de eso, porque la sociología está ahí. Claro, es un poquito ley de la jungla. Sí, o sea, ¿qué discurso moral das ahí? Claro. No hay. O lo que digas en términos morales, pues servirá para curarte, o para sanarte, o para alejarte del mal, o para llorar un poco, ¿no? Pero la verdad es que casi cualquier palabra moral respecto de un contexto así de, es que qué mal, se vuelve un poco, sobre todo poco informada por un lado, y también pues, políticamente yo diría muy incorrecta, ¿no? No puedes criticar, pero sí tienes razón, si en una serie lo que ves es siempre al narco poderoso, ¿no? Guapísimo, hermoso, unos cogidones que se meten, ¿no? Y todo eso, pues claro que te cuesta trabajo ver cuál es la parte sociológica que pasa para allá, ¿no? Y hay algo aparte muy interesante en el a qué le tiene miedo aquel al que nosotros le tenemos miedo. Sí, cómo vive él el miedo. Sí, cuando es nuestro miedo, ¿no? Sí, claro. Eso es muy interesante. Miedo por experiencia no es lo mismo que miedo por un miedo general, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Sí, pues eso yo creo que aprendí, vi más cosas, ¿no? Y también, pues sí, vas pensando muchas cosas. También siento que nunca seremos lo suficientemente sensibles los que no tenemos esa situación súper cerca. Siempre sabes que la puedes tener, pero pues nunca vas a entender al 100%, ¿no? Entonces representar un personaje así, pues sí tiene sus crisis, ¿no? Hay una cierta crisis para representar. O sea, no se trata de ser él, se trata de un poco ser una voz. Tampoco el dramaturgo está haciendo una voz naturalista ¿no? de ese personaje, porque sabe que él también se encuentra a una cierta distancia para poder reflexionar desde nuestro lugar, desde nuestro nicho sobre eso, pero con respeto, porque también aceptamos que no somos capaces de representar de pe a pa un personaje como ese, ¿no? Entonces necesitan ciertas formas para también decir al espectador, bueno, es nuestra visión de esto, ¿no? No es que queremos representar de forma naturalista o realista esto, ¿no? Estaba yo oyendo una entrevista con Paul Mescal, que ahorita está nominado al Oscar por la película de Aftersun, y está haciendo en West End la obra de un tranvía llamado Deseo. Y él está hablando que tiene una playlist de música pensada para el personaje de Stanley, y que la escucha porque lo ayuda a entrar en personaje, y cuando está cuando tiene función la escucha antes y bla. Entonces me quedé pensando en eso. ¿Será algo que
¿Es una herramienta utilizada por los actores? O sea, tú tienes, por ejemplo, canciones que te ayudan a entrar en... y que sabes que haciendo X personaje las escuchas más. O ¿eso es algo muy de él o es algo que sí se usa? Cuando estoy solo mucho, porque cuando estás solo, pues tú puedes poner tus rolas lo que quieras. Cuando estoy en obras con más gente, pues intento respetar un poco en el camerino, ¿no? O a veces pones música, a veces no. Pero cada obra tiene como un calentamiento muy distinto, ¿no? Y sí, en Tártaro yo siempre tengo una playlist, que va también cambiando y modificándose según la temporada, pero siempre tengo una playlist. Ahora estoy mucho con Natanael Cano, mucho. Ubican a este modo de corridos tumbados, así, bien rudos, ¿no? Como, habla mucho de drogas. De hecho, él siempre está como repuesto, así. Es un chavito, ¿no? Es muy chavito. Entonces me ayuda porque pues, realmente ese tipo de corridos tumbados te dan la textura, ¿no? Claro. Junior H, hay otro. Hay varios. A ver, no los voy a hacer pronunciar porque ya no necesitan, ¿no? Pero, entonces como que intento como medio campechanearle entre texturas evidentes, casi obvias de la obra, ¿no? Chavitos que cantan cosas súper fuertes de drogas y así. Y también cositas más cursilonas, ¿no? De una relación amorosa, cosas así y tal. No, Silvana Estrada me encanta, ¿no? Como pongo algunas cosas como para también humedecer el alma de otra forma, ¿no? O sea, como que la música lo que hace es 3 golpes por acá, te voy a dar para tu calentamiento. 3 caricias por acá. Luego te voy a jalar 10 veces el corazón por este lado. Luego necesitas algo divertido como esto para avivar el cuerpo. Luego necesitas como medio tecno, ¿no? Para como poderte a brincar y sudar. Y entonces como una clase de spinning, tiene que hacerse sí. Tiene una dramaturgia la playlist, ¿no? La playlist tiene que tener su dramaturgia para que tu cuerpo haya vivido una pequeña obrita antes de la obra. Igual esa pequeña obra no es tan pequeña porque dura su hora, ¿no? O sea, yo normalmente caliento 1 hora y media o así. Obviamente cruzado por prueba de sonido, no sé qué, por todas las cosas, pero intento como estar bastante tiempo antes del teatro, más en esta obra. Pero sí te ayuda entonces a entrar en un mindset. Sí ayuda, entonces sí, te metes como, meditas ya desde antes, porque si entras de cero, si entras en este estado, además se sabe, ¿no? Que el cerebro pues tiene estados distintos, ondas distintas, no digo las del sueño, pero que pues normalmente cuando estamos usando mucho el lenguaje y la inteligencia un poco para poder como estructurar las palabras y tener un lenguaje más o menos lógico, pues es muy neocortical, etcétera. Pero cuando estás bailando se activan otras, ¿no? También la sensibilidad. O sea, hay momentos en que estás más sensibles que otros. Y a veces cuando solo estás hablando muy en lo racional, no estás tan sensible. Como en situaciones en donde a lo mejor estás con alguien que quieres mucho y no estás hablando tanto, pero estás tomando una cerveza o lo que sea con una música y los sentimientos fluyen de una forma más fluida y más linda, ¿no? A veces, ¿no? Sí. La mente también tiene su mecanismo de defensa, ¿no? Sí, lo sé. Hay un tema que se ha vuelto un tema. ¿Ves cómo está rico? Sí, es rico. Deberían de patrocinarnos. Sí. Hay un tema en el aquelarre, si tú lo ves en las redes sociales, nos llegan muchos comentarios sobre este tema en particular, porque es un tema que ha permeado al teatro de un tiempo para acá, que es el uso de proyecciones escenográficas. Tártaro las usa muchísimo, a mí en Tártaro me gustan mucho, creo que funcionan muy bien. No creo que sea el caso de todas. Pero sí creo que es una tendencia que ha tomado un poquito el teatro en vamos a limpiar de escenografía, tengamos un muro y proyectemos. ¿Tú qué opinas de las proyecciones? O sea, tengo una opinión personal, subjetiva, que no considero que tenga mucha autoridad, pero mi opinión es más bien en contra, ¿no? O sea, no tiene mucha autoridad porque creo que también el mundo va cambiando, ¿no? Y si de pronto los medios audiovisuales y el poder que se tiene sobre el audiovisual, la tecnología en el audiovisual y todo es tiene tal punto que logra generar sentimientos, emociones, te lleva texturas, ambientes y todo. Y sí, a mí en efecto el de Tártaro me gusta mucho, ¿no? El trabajo que hace Miriam es brutal, pero Miriam en general, o sea, es una videoasta que es ¿no? Hace arte, un arte muy interesante, ¿no? En muchos trabajos que le he visto a mí me impresiona eso. Entonces, sí, claro que los videos como tales, pues yo pues sí, bueno, me gusta el de tal obra, me gusta el otro, está padre que en esta lo pongan, pero lo que siento es que a veces como teatreros somos un poco inmediatos, como que antes de preguntarnos realmente cuál es la espacialidad de esta obra, otra vez hablando del lenguaje, antes de preguntarnos realmente cuál es, hay como un cierto deseo de niño chiquito de usemos video porque está divertido, antes de preguntarse realmente cuál es la materialidad de ese espacio, ¿no? Estoy súper de acuerdo. Entonces siento que ese pensamiento inmediato sí lo critico. O sea, sí critico que el creador sea inmediatista en sus resoluciones creativas, ¿no? Este vestuario está increíble, es de narco. No sabes, porque la obra habla de narco, es de narco. Vamos a discutir 3 horas si ese vestuario es de narco. No, a lo mejor tiene que ser una botarga del Cacahuate Mafer y a lo mejor eso expresa más al final, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Es una marca, ¿no? Pero pero no sé, o sea, siento que es como un poco eso, que
que lo inmediato es lo que a mí me molesta. No el video en sí, sino el hecho de decir, ¿por qué eres huevón con trabajar con el lenguaje del espacio en el teatro? Se necesita mucho, ¿no? Para eso, ¿no? Pues la gente estudia carreras para que eso suceda, o sea. Claro, O sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. ¿No? Entonces, es tan complejo que pues no puedes resolverlo de esa forma. Pero sé que David Sano no lo hizo en este caso. No, en absoluto. A mí me estresa más bien cuando releva la creatividad. O sea, cuando veo en proyecciones que la proyección suma al montaje, que además lo que estoy viendo son imágenes potentes y pensadas y bla. Pero cuando veo que se quisieron ahorrar el espacio, o igual y ni siquiera la idea de si estoy viendo una escuela, tengo que estar viendo Locres, por ejemplo. Estoy alucinando. ¿Por qué quizá no pensar en que esos Locres pueden ser 3 cajas o puede ser una caja negra? Pero ¿por qué de inmediato irte pues proyectamos 3 Locres? Ahí es donde yo es cuando digo, la proyección a mí algo me roba, algo de la experiencia me roba. A mí hay algo que me pasa hoy en general me pasa, siento que estamos en un mundo que con los ojos muy abiertos detesta la pobreza, la detesta, aunque no lo diga, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto decir la detesto, ahí los espíritus están, el capitalismo va formando cabezas para detestar lo que se ve pobre, ¿no? O sea, nos gusta como la visión de la opulencia. Que se vea cabrón, que se vea chingo, ¿no? Y entonces, si eres muy pobre, tienes trucos para que se vea grandote, para que se vea un poco menos pobre, etcétera, tal. Y uno de los trucos es el video en el teatro, ¿no? Claro. El video hace que se vea wow, ¿no? Aunque no tengas tanto dinero, como tú dices, un muro con los triplies, etcétera, tal, y logras con el video, pues de alguna manera gastar mucho menos, etcétera, tal. Pero sobre todo logras que parezca contemporáneo, porque es video, y entonces hay una tecnología, y entonces tienes un trabajo multimedia, y entonces, bueno, no estás en esa zona de lo precario, digamos, ¿no? Lo precario nos asusta, lo precario nos da miedo, lo precario sentimos que nos vamos a caer. Entonces nos intentamos como todos en la vida cotidiana, ni siquiera solo el teatro, pues sostener con gadgets, ¿no? Yo no tengo una crítica moral a eso, pero claro que los gadgets nos dan estatus, alegría, nos dan, ¿no? Pero si quitáramos todos los gadgets de nuestro mundo y los audiovisuales de nuestro mundo, ¿cómo quedaríamos? Yo creo que es un ejercicio interesante. Un mes sin nada, ¿no? Claro. No es por promover meditaciones raras ni nada, pero me parece que es interesante. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo sería si no tuviera todos esos gadgets de los cuales me sostengo para poder existir y para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, para trabajar necesitas muchos gadgets, ¿no? Entonces, siento que el teatro de pronto un poco en esa alejarse de que no se vea que soy precario, que se vea que mi trabajo es grande, que es bueno, que tengo poder y todo, pues necesita verse y haya como una cierta necesidad del creador o de la creadora de que se vea que he trabajado, que esto es fuerte y está grandote. Entonces, en obras sí creo que a veces, no siempre, pero a veces pasa eso, y como tú dices, lo único que estás haciendo es tapar con un parche algo que tendrías que haber creado desde otro lugar. Y creo que aparte te da una posibilidad muy hermosa y muy aprovechable de ser creativo. Muy hermosa, sí. Y aplica en realidad para toda la vida, porque ahorita que lo decías, es un poquito como el equivalente al filtro de foto. Sí, claro. Que no podemos vivir sin él, pero yo me acuerdo mucho, mi primo, alguna vez fuimos de viaje a no sé dónde pitos. Y nos tomamos una foto en un día lluvioso. Sí. Y cuando sube la foto a Instagram era un sol, un cielo mega azul y un sol, y le escribí yo como, oye, ese día no lo vivimos nosotros. Ay, es que se veía bien feo, todo nublado. Y yo, pero nos tocó un día muy lluvioso. Claro. Subiste una foto, nunca existió ese día no existió. Sí, claro. Y se negó a subir la foto en donde se viera el pinche cielo nublado. Que es un poquito... La precariedad. La precariedad, exacto. Sí, es como, no, se tiene que ver, como que disfruté de un día chingón. Disfrutamos de un día chingón, solo había nubes. Pero también es motivo de mucha depresión, ¿no? Porque tú lo único que ves son imágenes que están por encima de lo que tú ves en el espejo. Claro. Todo el día. Entonces, pues no puedes más que deprimirte, ¿no? Estoy feo, estoy gordo, en mi piel, estoy viejo, tal. Todo, nosotros sufrimos, pues, todos mundo. Bueno, pero en el Instagram voy a poner una foto que me haga creer que de alguna manera soy un poco menos viejo, menos, ¿no? O sea, sí, de alguna manera. Y creo que pues el teatro también, o sea, a lo mejor estoy exagerando en decir que el teatro está invadido de esto, no digo que está invadido, pero también sufre eso, porque también vive en esta sociedad y también el director o la directora quieren tener un cierto poder y ponerse en escena con una cierta fuerza, la suficiente como para que el espectador diga, esta obra tiene sentido, bla, ¿no?
Pero pues creo que a lo mejor es la manera de competir errónea, porque a lo mejor compitiendo desde lo precario, desde lo pobre, desde el nada, una obra donde había una silla, ¿no? Y una obra hace poco de Antón Araiza, ¿lo conoces como actor? Antón Sí, Araiza. un acto de comunión, lo cual viste. Sí, el acto de comunión, Antón, su silla y una Su iluminación silla, caja negra. brutal, ¿no? Un trabajo actoral brutal, ¿no? Increíble, increíble las imágenes, yo vi todo, ¿no? Vi 1000 espacios, 1000 colores, 1000 objetos, 1000 relaciones con el trabajo de Antón, porque él quietito diciendo, como él tiene la imagen, llega a ti la imagen. Claro. Y entonces es o Carolina Politi en La persona deprimida. No, es increíble. Es ella parada con un vestido negro en una caja ¿No? negra. O sea, a veces la apuesta por eso es, ok, tenemos imaginación, no todo lo tenemos que ver en los videos, ¿verdad? No todo se tiene que ver en un gadget, ¿no? Tenemos los seres, o sea, tú, Carolina, tienes esa imaginación, me estás transmitiendo, entonces yo también la estoy teniendo, se activan cosas que no están activadas en nosotros, pues es bellísimo, por eso es bellísimo. Venga, ¿no? Eso es de las cosas que yo más disfruto de una interpretación actoral, el yo poder ver imágenes a partir de lo que me están contando. Alguna vez escucharon a un amigo que decía, el escenario del cine está en la pantalla, en la gran pantalla. El escenario del teatro, decía otro amigo, pues está en las tablas. No, el escenario del teatro está en la mente. Está en la cabeza, claro. Sí. Que era lo que decíamos, el cine suele ser muy literal y en ese sentido nos da todo, nos da todo en papilla. Claro. Y nos puede dar de manera muy espectacular y es ese lenguaje y está increíble. Sí. Pero justamente el teatro más bien nos da la posibilidad de vivirlo todo en nuestra cabeza. Y disfrutas mucho de cómo me lo imaginé. Bueno, eso era una metáfora de un caballo. Nunca apareció un caballo, pero le hacían el sonidito así. Y yo me imaginé un caballo blanco. Te vuelves un poco niño, ¿no? Te vuelves un poco un pequeño. Sí, y te acuerdas de cómo tu cabeza da vueltas ahí. Sí, no se puede perder eso, ¿no? Pues es una de las grandes joyas de existir, ¿no? Sí, imaginar. Y justamente creo que también es una herramienta muy usada de los monólogos. Sí. Que al final pues es una persona que suele estar de pronto haciendo a varios personajes o de pronto francamente narrando y es un cuenta historias en términos de desde el setting, o sea, el dónde sucede la historia, el qué le va pasando conforme pasa la historia, no tiene mayor nada de dónde agarrarse excepto su narración. Y de hecho justo la otra obra que te vi fue Un obús en el corazón, que creo que sigo sin saber qué significa la palabra obús. Sí, es un arma específica. Yo entré y dije, me van a decir que es un obús, en algún momento voy a saber que es un obús, y salí y dije, sigo sin saber que es un obús. Estos misiles no tan grandes, pero que tienen esta forma así como que estos puntiagudos, que luego tienen como algo gordito. Como ya. Sí, pero al final del día, pues, supongo que hay de muchos tipos, ¿no? Tampoco soy muy culto sobre los tipos. Sobre los tipos de armamento claro. Militar, porque es muy militar. Sí. Ahí lo que te trajo fue el autor. El autor me gusta mucho, pero sí, también había un reto. Tuve una poco duda al principio, la verdad, de hacer un monólogo tan inmediatamente, porque sentía que podía ser un poco chocante, ¿no? Como el hecho de, bueno, yo estoy haciendo un personaje tal y el mismo actor va a hacer otro personaje tal, muy largo, etcétera. Pero sí sentía que tenía como una textura súper diferente, que la directora era como muy distinta, ¿no? Que tenía como otra cabeza, otro tipo de imágenes, y el autor muy distinto, que era una obra un poco más con otro tipo de sentimientos, también dura, ¿no? También tiene una onda medio biográfica, según yo, ¿no? Oscura, algo muy biográfica, y yo siempre pienso, o sea, yo tengo un grupo de investigación de trabajo de teatro que se llama Teatro Bola de Carne, ¿no? Y ahí es un poco como mi base, pero siempre estoy haciendo cosas afuera, ¿no? También un poco trabajos distintos que te permitan como entrenar otras actualidades que no entreno en Teatro Bola de Carne. En Teatro Bola de Carne hago cosas que no tengo oportunidad de hacer como actor afuera, ¿no? Entonces me gusta entrenar esas actualidades diferentes porque creo que también alimentan mi investigación, digamos, central. Y las debo hacer, entonces te ofrecen un trabajo en donde sientes que más o menos tienes un vínculo fuerte, que lo puedes hacer bien. Pues claro que en el obús en el corazón dije, está buenísimo, y Rebeca me encanta su cabeza, cómo piensa y todo. Así que dije, sí, o sea, puedo hacerlo y está bien hacerlo. Y aprender cosas también actorales de eso, ¿no? Seguir creciendo en cosas de diferentes actualidades, diferentes lenguajes. Sentí que estaba bueno y por eso también lo jugué, ¿no? Y también fue otro en el que dijeron, este no va a ser Antón Araiza. Él se va a mover mucho. Entonces, eran como estas plataformas, ibas de arriba para abajo y de pronto te metías como en un huequito extraño. Sí.
también era un... No tan exigente en no tan físico, exigente, pero es cansado. Tienes arquitectura linda de Chucho, ¿no? Que sí. 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 Eso. Yo es gracias a obras como Una voz en el corazón y como Incendios y como Conejo Blanco, Conejo Rojo, que cada vez soy menos ignorante en qué está pasando en Irán, por ejemplo. Claro. Que yo tengo que aceptar que no sabía. O sea, siento que, y lo dije alguna vez cuando salí de ver Incendios, precisamente, que de pronto tenemos como esta idea de que Medio Oriente es una masa a la que le va de la verga, pero es una masa. Como a todos esos países están siempre en guerra y están de la chingada y la gente se la pasa. Y me faltan especificidades, o sea, como de, pero específicamente qué pasa en cada uno de estos lugares. Irán cada vez se sale un poquito más para mí de esa masa gracias al teatro. Líbano, sí. En este caso, en el Robust habla de la guerra en Líbano, en Beirut. Justo en concreto, una guerra civil, que fue una guerra civil muy compleja porque tiene muchos bandos. O sea, cuando lo estudias, pues dices, bueno, sí, se vuelve más específico, pero también en la medida en que te vas metiendo, se vuelve más complejo comprender muchas de esas guerras, ¿no? Las guerras actuales, ¿no? Ucrania cómo queda medio abandonado por los medios. Ajá, cada vez más. Varias guerras. O sea, sí. Tú entras en internet y ve cuántas guerras hay ahora, ¿no? Cuántas nos preocupan, cuántas no. Sí, hay como un interés mediático interesante, o sea, en el que decidimos destacar. Tener cultura de geopolítica internacional, pues es complejo, o sea, es complejo, necesita tiempo, necesita mucho tiempo. No hay que autoflagelarse ni criticarse por eso, pero sí es bonito que el teatro de pronto te abre esos espacios y las puertas de entender otras culturas y otros territorios, ¿no? Y te regresa además a historias personales, que creo que es la mejor manera de entender. Ya. Porque si la política la quieres entender literal desde el evento, Sí. creo que se vuelven fechas y datos duros. Claro. Y lo muy bonito de estas obras es que te regresa, o sea, al final del día, Una voz en el corazón no deja de ser una obra sobre un hombre al que le toca despedirse de su mamá que se va a morir. Claro, todos sus Y ya la guerra es el contexto, sí. Sí. Pero al final del día es la mamá. Exactamente, ¿no? Sí. Como que todo suceso político tiene consecuencias epidérmicas, emocionales, psicológicas, y eso es lo que nos importa, ¿no? Porque como dices, un dato político, un dato sociológico, incluso así solo dicho, ¿no? Desde la academia, sin hablarnos de casos particulares y de personas, ¿qué sentido tienen, no? Si estudiamos eso es incluso si estudiamos biología o física o lo que sea que estudiemos, es para comprender cómo nos toca personalmente y que la vida de alguna manera sea mejor gracias a eso, ¿no? Así. Y ahorita que decías que un poco si te quedas con ciertas cosas de estos personajes antes de dejarlos ir por completo, tanto Tátaro como Bus precisamente terminan las obras en un lugar no especialmente alegre y positivo y reconfortante. Entonces, ¿cómo terminas tú esas obras? Pues sí, o sea, creo que sí, o sea, es interesante, ¿no? El teatro también, por el peso de su materialidad, pues tiene emociones que son química, ¿no? Química concreta, que son musculatura, tejido nervioso y todo de las actividades de actores, que son reales. Y esas emociones, pues, son reales en una cierta medida, ¿no? Digo, en sentido estricto, pues, es parte de la ficción, pero pasan por el cuerpo, ¿no? Y entonces, pues, sería tonto pensar que no tiene algo el teatro también de traumático cuando pasas por ahí. Tiene algo traumático, sí, hay un cierto trauma que tienes que curar al final, respirar, hacer tu yoguita, poner música que te gusta, tomarte una cerveza, irte a bailar con tus amigos, gato, exacto, o sea, como que saber que está bueno como salir. Tampoco creo en la historia de no salí de aquí, me quedé loco, no, ahí tienes un problema de psicosis y tienes que claro, tienes que ir con un médico, pues, sí puede pasar. Y tal vez no es lo tuyo la actuación, claro, sí. No, puede pasar y ha pasado que gente que tiene un problema así, con ciertas pastillas y todo, puede volver a los escenarios, ¿no? Pero sí, claro que ha pasado. Nada más que pues, es una historia que a veces se usa como de forma romántica, de me quedé en el personaje y nada, no te quedaste, ¿no? O sea, en realidad hay que encontrar estrategias para acariciarse y todo, pero sí, pues hay cansancio, hay cierta tristeza, hay puestas en escena que te dejan melancólico pues unos meses y otras que te dejan muy alegre unos meses, o sea, pues sí, claro, te va influyendo, ¿no? Pero es parte del gusto de hacer teatro también, como estar en esa pequeña montaña rusa de emociones y sensaciones físicas, ¿no? ¿Y tú, Bernardo, qué tanto le pones de ti a esos momentos que les toca vivir a los personajes? Es decir, si te toca despedirte de tu mamá ficticia, ¿qué tanto entra tu mamá real en lo que estás creando? Más o menos. Bueno, Stanislavski recomienda una cosa que ya está un poco de moda, ¿no? Que tiene que ver con la memoria emotiva, etcétera, tal, y un poco lo que dices es que utilices tus propios recuerdos en general para que esos propios recuerdos pues generen ciertas emociones específicas, porque parte Stanislavski de una idea que yo creo que es falsa, que es que imaginar la muerte de tu propia madre te va a hacer más dolor, por ejemplo, que la muerte de una persona que tiene otra madre creada, ¿no? Claro. Creo que es una mentira. Pero que pinche joda, además. El poder de la imaginación es
que justamente te puedes enamorar de personajes imaginarios. O sea, tú te puedes, en una chava así, hoy nos vamos, tal, te pones una hora a imaginar a tu chica, tu chico, tu chique ideal, ¿no? Pones a platicar con esa persona, etcétera, tal, le sirves un café, etcétera. Va a haber un momento de ese trabajo que hagas en donde vas a sentir enamoramiento. Es decir, una hormonación de enamoramiento real. Y así, ¿qué pasó? O sea, el poder de mi imaginación en serio es ese. Ah, pues sí, ¿no? Entonces, claro, es ese, los niños lo hacen. O sea, uno se puede enamorar, enojar, etcétera, tal, con imaginación. Siento que ese es un trabajo muy bonito porque has creado, diseñado, ¿no? Desde un lugar artístico algo que te genera un afecto distinto. Porque yo a mi mamá de Tártaro, pues la quiero de una forma muy distinta que a mi mamá de Lobos. Las quiero muy distintas, tienen caras muy distintas, alturas distintas, se visten muy distinto, ¿no? Y es inevitable que pues, los sentimientos de amor, de odio, de rabia y tal tengan una configuración bien distinta que va a hacer que tu dolor en la escena o tu alegría en la escena o lo que sea en la escena sea producido emocionalmente de una forma distinta, porque tu alegría no es exactamente igual hoy que mañana o pasado. Tu alegría claro, siempre va cambiando. Claro. Tu alegría de tu cumpleaños, pues no tiene nada que ver con la alegría de haber olido una flor que te encanta, nada que ver, y vale la pena como espectador ver todos los tipos de alegría. Por eso está bien diseñar en forma particular. Eso de principio siento que técnicamente debe ser así, y sí, a los alumnos, ¿no? Me parece que debe de transmitírseles eso, no tanto la memoria narrativa de Stanislavski, aunque Stanislavski dijo maravillosas cosas, esa creo que yo la pondría hoy en duda, pero lo que sí es cierto es que pues finalmente eres tú, entonces todo el tiempo se está mezclando tu propia madre, al mismo tiempo. O sea, porque tú no tienes un dominio sobre tu inconsciente total, claro, eso es el inconsciente. Entonces, tú estás en escena y están pasando pues tus hermanas reales, tu pareja, tu mamá, las que diseñaste y las que no. O sea, cuerpos, ojos, bocas, por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? Bocas, ojos, cuerpos, casitas, mucho de arquitectura, o sea, mucho de la arquitectura, los lugares, los espacios, colores, pues que van cambiando como muy loco adentro de ti, y en una función son unos y en otros. Yo a veces llego muy feliz a casa de, hoy vi una mirada diferente que mi hermana ficticia me dio, porque volteó de una forma y me sonrió de esta forma distinta en escena. Eso, cuando hay esas imágenes nuevas, yo soy muy feliz. Como que yo hago teatro, yo creo que por eso, yo hago teatro en parte para ver una película en tu cabeza un poquito. De la que eres partícipe, sí, pero estás... Y entonces, pues sí, te va generando emociones súper diferentes y también las funciones va cambiando y todo, ¿no? Entonces sí queremos meter tu historia personal siempre, mucho tu tejido nervioso, tu historia, creo que vale la pena, pero con cuidado de que no sea de tan simplón como me voy a acordar de mi mamá para sentir. No, o sea, deja que suceda, pues es tu cerebro y tu cerebro va a tener esas imágenes de tu vida real todo el tiempo. También la actriz o el actor que voy a bloquear todas esas imágenes para que no estorben en escena. No sé si vas a poder. Bueno, si alguien lo puede hacer y le funciona, quizá cada quien tiene una técnica distinta, ¿no? Pero siento que no es necesario tampoco bloquear tu vida real, tus texturas reales, tus espacios, tus sabores, ¿no? Está bien que entre todo y que vayas caminando, ¿no? Sí. Siento que entonces tú un poquito naciste actor. O sea, ¿cuándo te descubriste actor? No, pues no sé. La verdad es que no lo digo como con humildad, pues siento que yo en términos de talento nunca tuve mucho. O sea, creo que trabajo mucho. O sea, eso sí puedo decir. Pero esto que estás contando ahorita, por ejemplo, de cómo se maneja tu imaginación, que eres muy capaz de traer como estas imágenes a tu cabeza e interactuar con ellas. Pero creo que se trabaja, creo que es una disciplina. Porque también sería fácil escudarse en, pues si tu imaginación es muy grande, sé actor. O sea, no, hay que trabajar. Tu imaginación puede ser todo lo grande que tú quieras, así como tu capacidad para escribir o tu sensibilidad. La sensibilidad se entrena, igual que un basquetbolista entrena cómo atinarle a un aro. O sea, todo eso se entrena y entonces eso es bueno para los alumnos porque es de, todo van a poder hacer si entrenan. O sea, no es como que no tienen eso. Yo siempre me sentí mucho menos sensible que compañeras. Pero hoy me siento más sensible que antes también. O sentí mucho tiempo que no tuve la imaginación que varias compañeras o compañeros, y ahora siento que tengo, o sea, se entrena, o físicamente, ¿no? No tengo las capacidades físicas que tal persona, pero bueno, voy a entrenar para que eso. Entonces también siento que está bien. Sí, de niño obviamente me gustaba, y mi papá le gustaba el teatro, y hacíamos como obras en la casa con vecinos. O sea, siempre has tenido vecinos increíbles. Sí, es que en mi casa de niño era muy bonito porque mi padre y mi madre organizaban como cursos de verano de artes visuales. No es que ellos fueran profesionales en sí de cada una de esas cosas, pero tenían algo con el contacto con el arte, de artes visuales y de teatro, y hacían cursitos y cosas. Y los niños de la colonia, creo que por muy poco dinero, creo que gratis, no sé bien si cobraban un poco, ¿no? La verdad no recuerdo, pero por lo menos no era el tema fundamental. Iban y jugaban en nuestro patio al teatro
y presentábamos una ahorita al final, o cosas de artes visuales al final, o alguna rola y eso. Entonces crecí en un ambiente de muchos niños, en una colonia en donde pues, no era peligroso en esa época. Siempre había 12 o 13 niños en la calle jugando fútbol, y luego el taller de teatro, y luego pues, todo el mundo entraba al refri de mi casa a comer Yakults o lo que fuera, ¿no? Entonces siento que sí asocio el teatro, y a veces digo, creo que hago teatro, y mi grupo de trabajo de investigación Bola de Carne es un poco como volver a regresar, volver a abrir la puerta de mi casa para salir a esa calle que se llamaba Rincón de las Flores a jugar fútbol otra vez, ¿no? Para mí investigar es un poco eso, ¿no? ¿Y en qué momento el juego se vuelve profesión? Yo creo que no hay diferencia, nunca lo he meditado mucho. Yo creo no tanto en términos psicológicos, sino en términos de en qué momento dices, quiero hacer esto, ahora sí quiero hacer esto. Sí. For a living. Fue de cuando lo decidí en primero de secundaria, tuve una maestra que se llama Dalia de la Peña Will, a la cual hago pues responsable principal de sentir como ya algo que es pasión, ¿no? Ya pasión y obsesión, ¿no? Como de esto me gusta mucho, quiero que mi vida sea eso, ¿no? A ella, porque ella era una mujer, todavía hace teatro, muy apasionada, y hace teatro con algunos colegas. Dalia de la Peña Will estudió en la UNAM, me parece. Pues una mujer así, que pasión absoluta por el teatro, muy culta, ¿no? Entonces como que nos abrió a un grupo de varias personas, un mundo del teatro, y lo vimos por primera vez. Personas que trabajan ahora bastante, Ricardo Rodríguez, Alberto Villarreal, o sea, son personas que, y varios más, ¿no? Que vieron un poco desde chiquitos, primero de secundaria, en ese taller de teatro específico con Dalia de la Peña, y sentir qué significaba que una persona, ella primero, estuviera apasionada por algo así. Y esa pasión significara, pues sí, ahora de ponerse, como dices tú, profesionalmente en serio, a contar historias, y que eso implica entrenamientos y lecturas y estudios y todo, ¿no? Y ahí fue cuando me quedé en la mente, sí quiero dedicarme a esto, sí puede ser algo profesional. Pero cuando te digo de broma lo del juego profesional, te lo digo un poco de broma para jugar con la idea de que siempre me parece bonito que uno piense que los trabajos artísticos en general están mucho más vinculados con los juegos de los niños, sí, que con la idea del trabajo. Siguen en el paraíso, o sea, Adán, digamos, no ha sido castigado, ¿no? Todavía, expulsado del paraíso en el mundo del arte. En el mundo del arte Adán no ha sido todavía expulsado del paraíso, ¿no? Me gusta pensarlo porque siento que parece que está medio mesiánico, ¿no? Así, sí, pero como si yo fuera súper religioso. La luz. Pero lo que logra Tartar. Claro. Pero bueno, sí, me gusta pensarlo así, me gusta transmitirlo así, porque siento que eso hace muy, muy atractivo el trabajo artístico. Yo creo que todo el mundo debería de hacer trabajo artístico. Y unos pues, son más profesionales y otros no, pero todo el mundo debe tener una cercanía con eso, verlo como un juego, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu primer montaje profesional? Mi primer montaje profesional, o sea, saliendo de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sí, pensaría que ese, porque con Dalia y todo, pues se hicieron varias cosas y yo tenía grupitos, pero pues podían ser amateurs, porque ¿qué es lo que lo hace profesional? Quizá el hecho de que todavía no seas un licenciado, ¿no? O algo así, sí, profesional. O que ya te pagan, que ya con eso puedes pagar una renta. Es que a mí me pagaron mucho antes, ¿no? O sea, sí, como mi primer trabajo profesional, para mí, lo diré así, el de mi grupo de investigación, o sea, yo salí de Escuela Nacional de Arte Teatral diciendo, yo quiero investigar lenguaje teatral, o sea, distintas formas de actuación. O sea, tú buscabas lo académico un poquito. No académico en sí, jugar, o sea, jugar cosas distintas, no decir, bueno, a mí me gusta la actuación que aprendí aquí, lo poquito que aprendí, porque no sé nada, pero quiero investigar de formas diferentes de actuar, o libros distintos, formas de dirigir la escena distintas, o sea, estoy curioso, pues quiero saber, pero para eso necesito compañeros, ¿no? Y había leído mucho a Grotowski, Stanislavski, esos libros de gente que en los 70s o años antes, en el siglo XX, está poblado de esos grupos, ¿no? De gente que se tuvo que juntar para investigar cosas y entonces generar teatralidades distintas. Pues yo quería y sigo queriendo, siempre eso es lo que me interesa, ¿no? Te encierras en una covacha, en un salón bonito, tal, con gente, a decir, bueno, yo tengo esto, yo he visto tales imágenes, yo quiero jugar a esto, etcétera, tal, y generar lenguaje. Entonces hicimos El Mercader de Venecia, con 3, Abigail Soki, Diana Fidelia, y yo, y codirigimos, hicimos la adaptación, una adaptación a que además debo presumir porque Alfredo Michel, que es el especialista de Shakespeare en México, nos dijo, está muy bien, ¿no? Muy bien, teníamos nada de edad, estábamos saliendo de la escuela y nos decían eso, pues éramos felices. Y con esa obra giramos, fuimos una gira a Chile, fue la primera obra, ¿no? La primera obra que dirigía y actuaba al mismo tiempo y que iluminábamos y que hacíamos un poco todo nosotros y tuvimos giras y todo, entonces fue como una entrada al mundo profesional que para mí fue muy bonita y como un abrazo también del público. Está buena su obra, nos gusta mucho. Era bonita porque eran todos los personajes y la dramaturgia, respetando casi toda la dramaturgia de Shakespeare,
los tres ahí cambiando de personaje y haciendo otro y haciendo otro y Qué haciendo cool, otro, buscando la técnica para poderlo lograr. Era muy bonita, sí. Fíjate que siento que no, más allá de la técnica para poderlo lograr, yo siempre he creído que cuando te vas a un texto antiguo, a un texto tan clásico, y lo montas a estas alturas, tienes que hacer algo interesante, algo distinto, sí. algo con un cierto concepto, porque ya si te vas a la literalidad de lo que se ha montado 3 millones de veces, no sé para qué lo haces. Sí, no, totalmente. Y además también, pero también hay que preguntarse qué tanto, por ejemplo, de Shakespeare entendemos realmente. O sea, qué tanto la idea de que es un gran señor, ¿no? Hoy discutía, ¿no?, con unos compañeros de, ya no montemos a esos señores, ¿no? Representantes del patriarcado total, también del arte, o sea, ya no los montemos, no les hagamos caso, son aburridos, no sé qué tal. Yo discutí un poco, ¿no? Porque sí, claro, sí, pero también es verdad que los hemos entendido, o sea, no es el peso del patriarcado así brutal, el que no nos deja ni siquiera verlos, ni siquiera leerlos, porque abres la hoja y como está en verso y está raro y tal, ya te aburren, ¿no? No es que no nos hemos metido realmente a la materia para entender que simplemente nos está hablando de una relación psicológica de una pareja que se vuelve interesante entender, porque cuando lo entiendes Shakespeare es interesante, pero entonces cuando lo entiendes lo puedes montar y lo puedes montar divertido. Claro. Pero o cuando lo entiendes de pronto a partir de ojos que ahora vemos, percibimos el mundo. Es que, ¿ubicas esta obra? No la vi. Sí, ya sé. Yo soy una perra del merch, entonces yo todo lo compro. Todas estas cosas salen de merch y compro en teatro. Sí, es Shakespeare. En efecto, es Shakespeare. El cuaderno es de Anne Juliet. Y precisamente Anne Juliet de lo que va es que la esposa de Shakespeare, Anne Hathaway, que me da mucha risa que se llama Hathaway, y obvio hay 1000 chistes al respecto en la obra, cuestiona a Shakespeare y le dice, eres muy misógino. Quiero yo escribirte el final, quiero reescribirte el final de Romeo y Julieta, porque tú a las mujeres no las sabes escribir. Y Anne Juliet gira en torno a qué pasaría si Anne Hathaway se encarga de reescribir el final de Julieta y la deja vivir en vez de matarla. De eso va la obra. Y justamente esa es la cuestión. O sea, creo que al final del día también tratar de leer, o más bien de que Shakespeare nos entienda a nosotros 2023 es un poco ridículo, porque pues, la gente es de su época. Hay que leer desde tu época. Pero nosotros sí lo podemos cambiar. Es decir, si yo veo ahorita Noche de Reyes, puedo entender el género de Viola de una manera distinta. Sí. Por completo. Sí. Y también puedes decir, bueno, esto es muy interesante, pero esto no me interesa más representarlo, ¿no? Esto es muy interesante, pero esto no me interesa más. Y Shakespeare siempre va a tener esos autores como capas que uno puede quitar, limar, etc. Ahora también dices, ¿para qué me meto en esa selva? Si puedo crear mis propias obras. Bueno, ¿puedes? Sí puedo. Bueno, entonces crea tus propias obras. Olvida a Shakespeare, no es necesario, ¿no? Pero la discusión no es si seguimos montando los clásicos, sino vamos a mirarlos. ¿Cómo los montamos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo los miramos? No sé, tú no sientes derecho de mirar una obra de arte. Por ejemplo, hay un trabajo de arte contemporáneo muy lindo sobre los pliegues de la ropa en la pintura barroca, ¿no? Entonces, es un trabajo que habla mucho como de como todo lo que hacían los pintores para que se que estela, que esté. Y al final pues es un trabajo de arte conceptual, o sea, genera una obra teórica de arte conceptual el hecho de reflexionar sobre los pliegues del barroco. Pues no le importa ya si es misógino el cuadro o no, porque seguro lo es. Lo que le importan son los pliegues, ¿no? Y en esos pliegues, ese autor, por misógino que fuera, es virtuoso, es interesante, tiene mucho que decirnos y todo. Entonces, bueno, ya no voy a ver la representación de la mujer en este Rembrandt, pero sí que me interesan los pliegues de la falda. ¿Te importa el signo de la falda en sí? No, los pliegues de la falda. Y voy a generar, o sea, es como, bueno, ¿dónde ponemos el ojo, no? Es interesante, está chido. Claro. ¿Dónde pones el ojo cuando lees a Shakespeare? ¿Dónde pones el ojo cuando...? Y criticarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, su perspectiva de género es absolutamente para suicidarte, ¿no? Por ejemplo, pues hay que criticarlos, porque está bueno decir, dejemos de aplaudirle, pero está bueno poner en escena esas mierdas del pasado. Ya nos pondrán a nosotros, los del futuro, en nuestro lugar. Exacto, porque en realidad nosotros también somos personas de nuestra época. Que nos pongan, nos van a poner fuertemente. Pero ahorita lo que decías me parece muy interesante. Ok, si no tienes que montar un Shakespeare, puedes crear lo tuyo. Entonces, ¿tú has creado lo tuyo? Sí, siempre. En Teatro Bola de Carne siempre ha sido así. Y en Una Avante, que fue el primer grupo, siempre ha sido así. Tengo textos. Tú, Bernardo, escribes, diriges, actúas. Exacto. Textos a los que les ha ido bien, digamos, ¿no? Nunca he tenido ahora estoy un poco inquieto con la idea de, debería de editar, como que ya debería de... Tampoco escribo tanto, o sea, un dramaturgo de profesión serio, ¿no?
se escribe mucho, todos los días, 2 horas, etcétera, tal, ¿no? Todos mis compañeros y compañeras que hacen eso, digo, no, es difícil para mí decir, sí escribo, ¿no? Bueno, escribo de una forma específica, ¿no? Pero bueno, que son obras que han funcionado, que se han jugado interesante y que han funcionado con el público, que nadie me ha dicho, oye, tus textos son una... No, o sea, no, entro con respeto a la profesión porque pues no es mi profesión primera, pero claro que lo hago y lo necesito hacer porque el trabajo de investigación en Bola Carne es ese, que de qué queremos hablar. Solamente nosotros podemos escribir con Micaela Gramajo aquello de lo que queremos hablar. No lo puede escribir nadie más porque no existe ese texto. O cuántos textos tendría que leer en cuántos idiomas para encontrar que realmente encontré el texto del cual quiero hablar. Entonces lo tienes que escribir tú y pues educarte en eso y leer libros y meterte a un cursito, ¿no? Y claro, estoy en esa pedagogía constante, ¿no? Pero también pues bajo las manos sabiendo que pues ese tipo de textos son textos para la creación de esos grupos de investigación como súper específicos, ¿no? Si su valor literario, así como textos sueltos existe, pues no sé, ya lo dirán los demás, cuando yo me dedique a editar o buscar publicar, ¿no? Creo que está bien, y ya dirán los demás, no, tus textos son una mierda, estaba padre la obra, pero tus textos no están chidos. O que me digan, no están chidos, ¿no? Pero no trabajo para que digan que mis textos están chidos, trabajo para que el texto no sea la textura principal del teatro, sino que sea una cosa que está al servicio de todo un hecho escénico, igual que el espacio, igual que la actriz y el actor, igual que los colores, igual que lo sonoro, ¿no? El texto lo veo en la misma jerarquía que lo demás, no como la gran jerarquía. ¿Y al tú de ahorita, de qué le interesa hablar? Uy, de muchas cosas, sí, muchas cosas. Ahora estoy, bueno, pues ayer me decía Micaela Gramajo, ¿por qué estás interesado en eso? Estoy interesado por ahora en la historia del teatro del siglo XIX mucho, ¿no? Okay. Estoy como apenas metiéndome bastante interesado, pero sobre todo un poco como de la burguesía y el glamour mexicano alrededor de los teatros. El teatro Iturbide, por ejemplo, como ese cierto glamour y esas cosas que había alrededor y cómo se organizaba la sociedad burguesa, que es un poco la misma que nosotros de alguna manera organizamos alrededor del teatro, pero cuál es la relación entre ir al teatro y el estatus, la frivolidad propia de eso, o sea, como que eso me parece como un tema súper interesante, entre otros muchos más, que es un monstruo, ¿no? Estoy trabajando mucho con la idea de qué es un monstruo, si los monstruos tienen una cierta lógica científica o no. Un monstruo es solamente algo muy raro que no podemos entender, o hay una cierta lógica en la monstruosidad de las cosas. ¿Hasta qué punto la diferencia entre un ser humano y otro hace que uno sea monstruoso y el otro no? Entonces, también estoy escribiendo sobre eso. Y luego unos collages en las obras como de mezclas de temas de pronto bien extraños, muy interesado en los umbrales de autismo, de hecho cerca de una escuela de autismo, trabajando cerca de personas porque estoy escribiendo también sobre eso. Pero normalmente mi rollo es la diferencia, o sea, la neurodivergencia, la llevar un poco la contra, la tangente, lo experimental. Me gusta eso, me gusta el mundo, pero me gusta ver que hay ahí de ladito, ¿no? O sea, me gustan estos textos, pero me gusta... ¿Y qué otra forma como divertida puede jugarse, no? Entonces me gusta creo que me gusta lo raro, me gusta lo raro. Ok, sí. Extraño. Antes de pasar a mi siguiente sección, tengo una última pregunta. Sí. Que es, si yo quisiera conocer a Bernardo, ¿cuáles serían como las 3 obras que me hacen saber un poquito quiénes, me ubican mejor en quién es Bernardo? ¿Las 3 obras que yo he hecho o que otras personas hayan hecho? Pueden ser cualquiera de las dos. Bueno, pues es que es muy complicada, tu pregunta es súper dura, súper difícil. sí, me la mamé. Tengo que estar que me la mamé. No, pero está padre, pero por ejemplo, en términos de literatura, cuando me han preguntado con qué me identifico mucho con de Herman, que es como una lectura muy, muy juvenil, de Narciso y Golmundo, lo quiero volver a leer para ver qué pasa ahí. Pero Narciso y Golmundo son 2 amigos que juegan mucho con 2 personalidades muy distintas que no se pueden, pues que se sienten muy cerca y se quieren mucho, pero se sienten muy distintos, ¿no? Uno es como busca la vida, Dionisios, la felicidad, el movimiento, etc. Y otro es mucho más ascético, más introvertido. Es un poco como un contraste entre la introversión y la extroversión en ese libro, de 2 amigos que se separan y luego se vuelven a encontrar. Ya no me acuerdo de la lectura, pero recuerdo que me impactó como yo me identifico bastante con esto. También Nikos Kazantzakis, Sorbo el griego, me parece como un personaje que tiene algo que me identifico con él en una cierta medida, pero más bien son como alter egos de cosas que admiras y que a lo mejor aspirarías y que pues para nada yo me parezco a ellos pero son alter egos, son como ejemplos de cosas que digo, qué padres vidas, qué padres personas, ¿no? Entonces, pues, no sé qué obras me podrían a mí describir, ¿no? Sí, creo que sí tengo una obsesión profunda por cierto nihilismo, como por no tirar ninguna neta, ¿no? O sea, como por no tirar ninguna neta del todo. Me gusta hablar intelectualmente con mis amigos y lo que sea y todo eso, pero al final la verdad es que no sabemos nada, como el sinsentido. Y transmitir que el sinsentido del existir al final no es algo tan malo.
que puede haber algo bien, bien chido en decir, bajemos las armas, no podemos saber, no sabemos. O sea, bajémosle, o sea, no se sabe, nos vamos a morir, no hay sentido. No, es que para mí el sentido es, no hay. Sí. Oye, tómate tu helado, disfruta. O sea, no hay Sí, sentido, sí. pero sí sabe rico el helado. Sí. Entonces, ¿cómo puedes ir comiendo helado? O sea, creo que un poco a mí, no sé qué hora me definen, pero estoy muy obsesionado con la idea de, por ejemplo, que la burguesía de culta y de la izquierda mexicana siempre tenemos certezas, ¿no? O sea, el feminismo es esto. Oigan, estos son los derechos humanos. Oigan, hay que ser así. En las mesas, ¿no? De cuántos amigos, ¿no? Tienen tantas certezas, amigas y amigos, tantas certezas. Me gusta que mi teatro pique contra esas certezas, esté en contra, ¿no? De esas certezas. Y a veces puedo decir cosas hasta aparentemente fascistas. A ver, claro, porque cuando estás en igual contra... uno de estos ya te cancelamos. Cuando estás, claro, totalmente. Cuando estás intentando picotear algunas cosas que no pueden ser picoteadas, pero yo las pienso siempre para reflexionar, que sean conflictos éticos me parece más interesante para nuestras vidas a que ya estén resueltas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, El cuerpo de U es una obra que escribí yo, pero también con un grupo de investigación grande. Ese creo que es una obra que me identifica, una obra mía que me identifica mucho, una obra que tenía puros conflictos éticos específicos, ¿no? Entonces el público iba viajando, viendo distintas escenas de esos conflictos éticos, y luego votaba el público para ver si ganaba en la parte A o la parte B. Y al votar, los actores corríamos a un tablero muy bonito, en el que teníamos que tirar un poco, bueno, y gané yo, entonces yo avanzaba tanto, ¿no? Entonces la idea era llegar a encontrar, a ver cuál era el cuerpo de U. ¿Quién sabe qué era el cuerpo de U? El cuerpo de U es una utopía de un cuerpo tal. Bueno, vamos al siguiente problema ético. El siguiente problema ético trata de... ¿Y cómo cuáles son los problemas éticos? Había un problema, bueno, uno de ellos era muy interesante. Arjen Neyer, ¿no lo conoces? Arjen Neyer es un hombre judío que tuvo que huir en la Segunda Guerra Mundial. Primero estuvo en Londres y luego llegó a Estados Unidos, desde niño, ¿no? O sea, tienes como la historia, pues sí, del pueblo judío ahí, así, brutal. Y entonces se vuelve uno de los fundadores de Human Rights Watch en Estados Unidos, uno de los fundadores de esto, y de los que van, pues, hay un abogado súper importante que tiene como toda la claridad de cómo se tienen que estructurar las leyes alrededor de los derechos humanos. En general es como súper importante. En un momento le toca defender un caso de unos neonazis que vienen de Chicago, Illinois, vienen de Chicago y quieren donde quieren, no me acuerdo bien, de un pequeño pueblo en donde quieren manifestarse en contra de judíos. Pues una comunidad judía que vive ahí, ¿no? De migrados, y los neonazis quieren manifestarse contra de ellos. No recuerdo exactamente bien qué frases, pero frases muy violentas, que digamos promueven el exterminio total. Entonces él tenía el dilema en Estados Unidos de si defendía o no la libre expresión de esos neonazis. Él como judío que tuvo que ser perseguido. Okay. Entonces escribe un libro que se llama Defendiendo a mi enemigo. Solo está en inglés, pero tiene ese libro que es muy lindo porque habla de todo el problema ético al que se enfrenta. Decir, bueno, sí, yo obviamente estoy en contra de todo esto, es escalofriante, me quiero matar, ¿no? El dolor que siento no es soportable, pero al mismo tiempo tengo que defender el derecho a la libre expresión. Voy a tomar el caso. Entonces toma el caso defendiendo la libre expresión de estos neonazis. Dice, además él concluye que es la mejor manera, ¿no? Como para defender. Y ahí hay una controversia brutal, ¿no? La comunidad judía ante esto, una gran parte le parece lo peor que puede existir. El traidor más grande, claro. Claro, es un antisemita absoluto, pero para otra parte de la comunidad no. Entonces es muy interesante. Nosotros que no estamos adentro del problema, pues no podemos opinar de una forma moral y clara, no sabemos, ¿no? Como teatreros, no tenemos derecho a hacerlo, pero de lo que sí tenemos derecho es de hacer una escena que expone el problema y de que el conflicto ético suceda entre, ahora sí, ficción, entre la mujer de Arjen Neyer y Arjen Neyer. Ya me tocaba interpretar a Arjen Neyer. Yo tenía que defender sí, la libre expresión es lo más importante, y en la medida en que la defendamos, nosotros no estaremos actuando como el otro, etcétera, tal, un poco ese juego. Y mi compañera, que además es de tradición judía, tenía que defender muy fuertemente la otra opción de no es posible. Estás defendiendo a los asesinos de nuestra familia, ¿no? Entonces, una escena muy, muy dolorosa. Oh, me había encantado en donde verla. También para la gente al final votar esto de cuál, pues estoy confundido, no sé qué votar, ¿no? Es muy, muy complicado. Y nosotros mismos no sabíamos qué posición tomar, solo discutíamos y nos dolía y llorábamos en la mesa de tomar, que no tenemos que tomar una decisión. Pero lo que sí podemos hacer es representar la escena para seguir pensando en eso. A mí, sé que es muy violento, pero lo que creo es que esos problemas éticos deben de estar en la mesa. Si alguien tiene la solución de esos problemas éticos, adelante, qué bueno que las tenga.
Pero también está bueno de pronto no tener mucha idea y quedar mal parado e intelectualmente ya no saber hacia dónde ir. Entonces a mí esa hora y eran 6 problemas éticos de ese tipo. Así como ese 6. Está buenísimo. Ibas recorriendo y había unos cosas más divertidas. Está buenísimo. ¿No? ¿Alguna vez viste me estoy yendo a un lugar mega burdo, pero ¿alguna vez viste una serie llamada A Good Place? The Good Place, no A Good Place, The Good Place. Ah, no, la veré, no. Está en Netflix. Que es una comedia y me parece muy linda, pero uno de los personajes que es Chidi. ¿Tú viste The Good Place? Es Chidi, se llama, ¿verdad? Sí. Chidi es un filósofo y su complicación en esta vida es que porque es un filósofo y es incapaz de resolver ningún problema ético, porque ningún problema ético tiene solución, claro, no se puede mover. O sea, él nunca sabe para dónde irse, y es un eterno conflictuado, y todo el personaje está creado alrededor de que él no sabe resolver conflictos, porque como todo lo filosofea, y todo lo pasa bajo ese filtro, es parálisis. Comedia pura, qué bonito. Es una serie muy inteligente. También lo podría haber escrito Beckett y ser una tragedia. En este caso es una comedia, pero qué lindo, sí. Porque realmente si te pones a pensar en todos los problemas éticos que cada uno de los actos puede tener. Oye, ¿bebemos esto o no bebemos esto? Oye, dejas la taza ahí y vas a poner a hacer ruido, pero si ese ruido va a entrar ahí. Oye, pero si entra ese ruido, pues no estás siendo 100% profesional, ¿no? No, sí estoy siendo, porque el radio claro que tiene que admitir los sonidos del ambiente. No, yo creo que no. ¿Cómo que no? Bueno, éticamente está muy mal que aceptas los sonidos del ambiente. Claro, y nos podemos ir para atrás a lugares peores. O sea, este vidrio de dónde salió, aguántame. Todo. Porque si este vidrio en el ambiente hace... Sí, no puedes ni hablar. Y si el trabajador que hizo esto, todo eso es Chidi. Chidi es una persona que no se puede hacer nada porque todo le causa conflicto. Sí, claro. Pero bueno, voy a pasar a mi siguiente sección que se llama Preguntas que me saco del ano. Las primeras del año. Que son un poquito preguntas más genéricas, más para divertirnos. Sí, perfecto. 1, ¿qué coleccionas? Libros de ilustración. Ok. Sí, libros de ¿Quién es tu ilustrador favorito? Rebeca Dautremer. Esa no la conozco. Rebeca Dautremer. Sí. Es que yo... La búsqueda te la recomiendo. Benjamín Lacombe y Rebeca Dautremer son... Los voy a buscar. Porque mi novio es diseñador, pero se especializa más como en la parte de ilustración. Entonces, en mi casa hay mucha ilustración y mucho libro de ilustración y mucho mención a ilustradores y bla. Pero esos no los conozco. A él le gusta más como la cuestión más naif, como que le gusta más como lo que parece un poquito de libro para niños. Sí, yo también. Estos también son bastante para niños. Todo esto es para niños. Tiene algunas cosas de Yael Frankel que son muy naif, que me gustan mucho. Ah, mira, pues te llevaría bien con Daniel. Sí. Ok, 2, ¿qué te impone? Pues mi propia soberbia a veces. Ok. Me impone, sí. Me da miedo serlo, porque creo que lo soy. Y entonces al serlo, luego salgo como culpable de serlo, porque sé que lo soy, porque como que lo tengo muy en la sombra, no me gusta, ¿no? Pero a veces hay unas ciertas actitudes que puedo llegar a tomar que no me gustan. Eso me jode porque sé que me puede agarrar en cualquier momento, ¿no? Sí. Ni siquiera de hacerle una grosería a nadie, sino de ese cierto gesto de sentirse, no, me estoy muy jodido de mí. Una cosa que no me gusta. Eso me impone la flojera, la pereza. Me imponen millones de cosas, como todos, como la pereza, o sea, me impone que me dé flojera hacer las cosas y no hacerlas, ¿no? Me impone el no tomar en cuenta a los demás muchas veces, ¿no? Eso está relacionado con la soberbia, ¿no? Con estar muy en el ego, como muy pensando en uno mismo y todo, y olvidarte de personas, de tu familia, de que alguien necesita ayuda, de todo eso, el egoísmo quizá, a lo mejor no es la soberbia, sino el egoísmo, ¿no? Sí, el egoísmo son cosas, ¿no? Como que los peores demonios están ahí en uno, ¿no? Y claro que pues sí, me dan miedo las cosas como los de afuera, que a todos nos dan miedo, ¿no? Me da miedo la violencia en México, me da miedo todo eso, pero me impone eso, ¿no? Así que en mi vida cotidiana esas son cosas, la pereza, todos somos perezosos, yo creo, ¿no? Un poco. ¿No? Yo soy un experto procrastinador, por ejemplo. Sí, entonces también darle chance de que entre a la casa lo suficiente como para poder luchar contra ella, tampoco pelearse demasiado, pero sí, eso impone, ¿no? Como todo. Sí está bien la respuesta, no sé a qué te refieres exactamente con impone. Está perfecto, esto en absoluto es bien? Como tú, como te entra. Así me entro. ¿Qué te puede? Pues obviamente la muerte de cualquier persona que quiera, o el dolor de cualquier persona que quiera, eso es lo que más me puede. Cuando está triste alguien que quiero, cuando está enojado, o no llega a una solución fácil a alguien que quiero, ¿no? O sea, cuando está en problemas la banda es lo que más me puede. Claro. Sí.
Eres un empático. Sí, bastante, creo que sí. Ok, anécdota escatológica. Bueno, me gusta bastante echarme pedos y flamearlos. Es algo que me divierte. Y me acuerdo Me que encantaría saber hacer eso y siento que yo es quemaría muy una fácil, casa. Es muy fácil, pero me acuerdo que lo hago con mi sobrino. Cuando era muy chiquito, él le divertía, obviamente, mucho, ¿no? Ahora no sé si le divertiría, lo voy a probar otra vez. Pero eso no. Nunca estaba. A mí el fuego me da mucho miedo. Entonces, yo siempre he tenido el conflicto de que no sé prender cerillos, no sé prender encendedores. Porque siento que forzosamente mi dedo acaba muy cerca de la flama. Claro, tanto en el encendedor como en el cerillo. Entonces, es el tipo de cosas que yo no podría hacer por el miedo a la cercanía. No, y hay un mito que leí en un momento que no lo decías porque había gente que se había quemado por dentro. Porque la flama entrara a tus pedos, digamos, ¿no? Y entonces te quemaras el intestino total. Entonces, sí, claro. Suena leyenda urbana, cabrón. Sí, puede ser leyenda urbana, pero sí, porque eso va para afuera. Pero también lo dicen con el spray, ¿no? Que Con el... Que a veces puede haber un regreso y la lata explotar. Creo que no, pero... Sí, yo al fuego le tengo muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Prender un horno ni a vergazos. O sea, si el horno prende solo, yo no lo voy a prender. No, claro, qué miedo, sí. Ok, anécdota backstage. ¿Qué puede ser? Puede ser backstage o on stage. O sea, algo que te haya pasado en el escenario o... que tengo muchas, obviamente tengo muchas backstage, pero así divertido. Ay, no me cuesta trabajo cortarme de algo muy divertido ahí. Bueno, no es muy divertido. Tenía un amigo, actor, que tenía demasiados rituales, muchas cábalas, o sea, no voy a decir su nombre, pero muchas, demasiado. La pluma tiene que quedar así, el papel tiene que quedar así, todo tiene que quedar así, etcétera, tal. Y a mí me causaba una como angustia horrible decir, güey, no, o sea, no puedes entrar a actuar con esa puta neurosis, muchas. O sea, porque te estoy diciendo, tienes 20 o 20 cábalas, tiene que estar así, esto así, lo veías ahí nervioso, sudando, haciendo las cosas. Buen actor, muy bueno, ¿no? Pero las hacía y me ponía muy nervioso. Y me enteré en la mitad de la temporada que mi cábala era revisarla, que estuvieran bien todas las de él, en el momento. Por más que me molestaba, claro, yo necesitaba revisar que estuvieran bien todas las de él. Y entonces ya entraba, ¿no? Y entonces, pues eso en backstage, no sé si es muy divertido. O sea, si alguien les movía la pluma, se les caía el mundo a los dos. O sea, yo le podría haber dicho, oye, lo de la pluma, no. Está muy bien, ¿no? Sí. ¿Tú tienes rituales propios? Pues calentar, sí, sentirme... Necesito hacer cosas para sentirme bien, ¿no? Como con confianza. Tengo poca confianza en mí mismo en general. Creo que todos, ¿no? Pero da miedo entrar a escena, ¿no? Es como, puta, la vas a cagar y todo. Entonces sí, necesito como tener una energía física, una cierta dosis de endorfinas, yo creo, para sentirme bien conmigo mismo y decir, bueno, Bernardo, no eres una mierda, eres una persona que puede la gente querer como todas las demás. Y entonces ya entrar y ser querido como todos los demás, ¿no? Un poco, pero sí necesito ese ritual de seguridad, un poquito de seguridad para eso. Creo que tiene que ver más con endorfinas, escuchar una música linda, hacer un calentamiento un poquito fuerte para sentir que está bueno, ¿no? Que está bueno vivir, que es padre, que bueno, vamos a actuar un poco eso. No sentirme demasiado oscuro, demasiado gris, no sentirme demasiado gris, ¿no? ¿Y supersticiones? Me gusta decir, juego mucho a que tengo las contrarias de los demás. O sea, cuando veo una escalera, yo me paso por abajo. Si pasa un gato negro enfrente de mí, me pongo feliz. O sea, intento hacerlo al revés para que no me amenacen esas supersticiones. La antisuperstición. Sí, la antisuperstición, sí, intento. Ok, última vez que lloraste. Yo creo que hoy en algún momento, sí. Digo, en Tártaro lloré el domingo. Bueno, sí, pero el Tártaro es parte de la ficción, ¿no? Pues sí, pero lloré. Pero llorar, pues es que lloro mucho con las películas y todo eso. Soy muy llorón, sí lloro mucho. Lloro por cosas, lloro por ver un gatito bonito, tierno en Instagram. Así de plano, ¿sabes? Estar escondiendo. Sí, güey. Qué bella nutria. O sea, gatito tierno a mí me puede muy cabrón. No, güey. O sea, intento, por ejemplo, ves que cuando tienes el buscador en Instagram, te salen las cosas que buscas, ¿no? Sí, tú. Entonces, en un momento ya tenía muchas cosas de arte y así como tal, pero en un momento ya empezó a poblarse mucho de gatitos. Y yo da un poco de vergüenza como de, güey, pues ven que yo lo único que veo, o sea, no, pues soy una persona culta del teatro. Sí, ¿no? sí, o sea, mi algoritmo me está traicionando durísimo. Mi algoritmo me está traicionando durísimo. Entonces como que le bajé y no les picaba, pero entonces los veía en chiquito, como...
Ah, bueno, ahí lo ven que así chiquita. Siento que Sara te entiende. Sí, perfectamente. No me acuerdo bien, pero es que como lloro mucho se vuelve irrelevante también. Entonces sí, creo Claro. que lloré. Habré llorado ayer con alguna serie, tal, así de acordarme puntualmente de algo más triste. No, ¿Tienes no alguna sé. película o serie que te haya devastado? Hace mucho Las tortugas saben volar, también creo que es una guerra. Las tortugas saben volar, que es como Ah, esa no muchos lo ubico. niños en la guerra o algo así. Recuerdo también la de York y Lars von Trier, Dancing in the Dark. Ajá. Esa película salí de la cineteca así, ¡ay! Pero en la banqueta gritando, güey. Ay, ¿qué te pasa, mi amiga? No sé qué está. Pero mal. Sí, Esta película nos arruinó la canción de My Favorite Things para siempre. sí, claro. Sí, te entiendo. Muchas de las relaciones como de alguien perdió a su esposa o a su esposo, ¿no? De parejas que alguien se pierde uno al otro, o perdió un hijo, esas me hacen llorar mucho. Pues sí, no todos, yo creo que a todos nos hacen Sí, yo llorar. me tocó ir a ver, todavía no estrena, estaba es un work in progress, el musical de Notebook. Ujú. Que yo no le tenía ni tantita fe porque pues ni siquiera me gusta tanto el escritor y la película me parece bastante bla. Sí. Y el musical me gustó mucho, pero más allá de que me gustara mucho cuando ya empieza a suceder el pedo de que pues la esposa con Alzheimer y la chingada. O sea, ya cuando se acerca al final había una persona, yo creo que a unos cuatro butacas de mí hacia atrás, una mujer. Estaba viviendo su llanto, pero gritaba de una manera que ya era chistoso para el resto de nosotros. O sea, ya veías a mucha gente haciendo. Sí, claro. Porque esta mujer hacía como, ¡No! Ok. ¡No! O sea, ya gritando como. Wow, qué increíble. Entonces yo quería seguir sintiendo con la obra, pero a la vez ya esta mujer ya me metía un elemento de comedia dentro de ¿Quién sabe qué tanto había también de ella llamar la atención, ¿no? O sea, hay un lugar en donde... Sí. A veces Eso yo- de verdad lo estaba Sí, mega a veces- sintiendo. Sí, qué tremendo, güey. Bueno, te divertiste doblemente. Yo me Ah, divertí ok. mucho y volteé a ver a mi novio. Los dos nos volteamos a ver con cara de. Todo el mundo está oyendo lo que estamos oyendo. No está pasando en mi cabeza, ¿verdad? O sea, si hay una persona gritando ahí atrás. Sí, claro, totalmente. Ok, ¿crees en fantasmas u ovnis? No creo. Pero sí creo que hay misterios muy complicados de resolver. Pero en concreto, lo que creo que es soberbio es estar seguros de que es un ovni. Bueno, ovni sí, porque es un objeto no reconocido. Creen los ovnis. Bueno, sí, es Pero más que bien los los ovnis son- extraterrestres. Que los ovnis son unas naves de unos extraterrestres, no lo creo. Que los fantasmas son almas de personas muertas que no tienen cuerpo, tampoco. Que hay millones de misterios que no podemos entender, que nos dan miedo, que nos tal, y que no podemos decir que son, eso sí lo creo. Pero, o sea, no soy escéptico del misterio, pues, pero soy muy escéptico de que los seres humanos seamos capaces de explicar esos fenómenos. Claro. Eso sí. Ok, director con el que te urge trabajar. Con el que no hay que trabajar. Thomas Ostermayer. Te sigas diciendo mexicano. Pues no sé, no es que me urja con ninguno en sí, admiro a muchos, no diría esto, no sé, a todos los admiro a muchos, así que me urja trabajar con uno. No Alguien diría. que quieras decretar, no tienes a alguien así que digas, decretemos Mucha esto, gente, va a pasar, mucha queremos que gente, pase. no sé, tendría que pensarlo más, la verdad. Ok. Estoy presionado. Sí. Ok. Tendría que pensarlo más para decir sí, con este director me encantaría. Me encantaría, por ejemplo, con algunos muertos, me encantaría haber trabajado con Margules, por ejemplo, ¿no? Me hubiera gustado saber cómo era, todos los mitos que hay alrededor de él, ¿no? Urgencia de trabajar con Margules, con Luis Margules. Ok. Sí. Lástima que no crees en Ojalá y no fantasmas. se decrete, claro, lástima que no, y ojalá y no sea un decreto porque entonces voy a tener Porque entonces con conflicto. que montar una hora ahí en el infierno o en el paraíso. Una obra por Ouija, siempre se puede Sí, decir. claro. Ok, propósito de año. Tengo propósitos, no tengo muchos. No tengo, la verdad no tengo. Qué bueno, porque No tengo. también a veces se cumplen. Sí, claro, no tengo así como un propósito. Siempre tengo un poco el de leer más, pero creo que todo el mundo, ¿no? O sea, mucho Sí. trabajo y todo te hace... todo el mundo sentimos que leemos menos de lo que quisiéramos leer, ¿no? Leemos menos horas, menos cosas. Meterle mucho al inglés, mi inglés es muy débil, entonces meterle mucho más al inglés. Llegar decente al final de este año, sí, ese es un propósito. Llegar decente con mi inglés al final de este año, que ya está. Es está, un buen propósito, ¿no? sí, Está sí. bueno. Y aparte muy realizable. Es realizar, exacto. Ok, la última, viaje más cabrón de tu vida.
He tenido muchos muy bonitos, es muy increíble. He tenido muchos muy bonitos, es muy difícil decir el viaje más cabrón. Obvio, el primero a Europa fue muy padre porque era muy chiquito y mi hermano vivía allá, y entonces como poder ver el otro mundo un poco, y eso era muy padre. Pero el último, así que algo que me impactó, como que me dejó como en un estado donde yo sentía que había una transformación realmente interior hacia algún lado que ni siquiera puedo explicar con palabras, pero poder ver la dimensión del Perito Moreno, de los glaciares en el sur de Argentina. Oh, wow. Poder ver la dimensión de eso, ¿no? De esos hielos, de el planeta Tierra vivo ahí, ¿no? Moviéndose. Es decir, esto es el planeta Tierra, no lo que se ven en los aviones. El planeta Tierra es una puta cosa viva, ¿no? Muy grandota, que es monstruosa también, que da miedo, que es sublime, ¿no? Sublime en el sentido kantiano, ¿no? Te sobrepasa, es brutal. Entonces, yo quedé obsesionado, tenía una botella de vino, estaba con mi pareja, ¿no? Una botella de vino, estaba viendo cómo caían los hielos del Perito Moreno, estos sus deslaves, ¿no? De hielo. ¿Pero qué era, Ushuaia o qué es? Es un poquito más menos al sur. Ushuaia es ya lo más al sur. Ushuaia, según yo, es como el lugar, el punto más lejano de la Tierra. Es lo más Tierra. lejano, es el faro del fin del mundo y todo eso. Un poquito más al norte está lo que se llama el Perito Moreno, un lugar que es así, alucinante. Y también son glaciares, la zona de glaciares, un poco más al sur de Bariloche. Glaciares diferentes que puedes ir viendo, pero el Perito Moreno es como el glaciar más grande y muy famoso. Oh, debe ser cabrón. Sí, Y tienes unos como miradores que ves muy cerca eso, ¿no? Entonces ver caer esas placas de hielo, nos explicaron que eso no tenía que ver en sí con el calentamiento global, que el Perito Moreno es un glaciar que va para adelante y para atrás. Normalmente Sí, no sé qué, es algo normal que hace, pero poderlo ver, una botella, te juro, la botella de vino me la acabé casi, o sea, fue como muy lento, estuve mucho tiempo en una fascinación de no puedo dejarlo de ver. Y lo mira, bueno, pero ¿qué ves? O sea, es un pedazo de hielo también, obviamente para ir muy impresionante, pero ya he habido varias veces, esa fue mi primera vez. Ver el azul que hay en el hielo, ese azul no lo puedes ver en ningún lugar, ese azul no existe, solo existe en el hielo, y es un azul que yo podría ver mucho tiempo, que te enamora, que te excita, que no sé qué es, un azul muy alucinante. Debe ser muy cabrón. Siento que azulinante. Debe ser muy cabrón esto y las auroras boreales, y son dos cosas que yo en mi puta vida he visto. Y también debe ser muy cabrón. Debe ser muy cabrón. Otra, Iguazú, también lo cuento como un viaje, las cascadas de Iguazú, ver la garganta del diablo, verla, estar en el cuerpo, ver la dimensión de la naturaleza en eso. Y claro, arquitectura y todo eso siempre es muy bonito, pero como que está en lo humano, y de alguna manera dices, bueno, es parte de mis compañeros humanos y humanas hicieron esto, hay algo que puedes entender. En eso es un lugar en donde ya, como que no puedo comprender, y el que quede tan descolocada los sentidos, la mente y todo, que quedas como descolocado de la realidad, enterándote de lo pequeñito que eres, sí te transforma, ¿no? Un poco. También la primera vez que subes un avión, la primera vez un avión, también es como, existe esto. Sí, A menos que haya gente que se subió muy de niño, ¿no? Pero, no, yo muy de niño me subí a un avión y me gustaba mucho, y en algún momento de adulto me dejó de gustar, pero de niño me gustaba la idea como de ver por la ventana y ver como la cama de nubes. Cuando el avión sobrepasa las nubes, entonces ya más bien la ves como si fuera una alfombra de nubes. De niño me parecía alucinante. Ahorita de adulto no me acerco a la ventana del avión. O sea, para mí me saca muchísimo de pedo, incluso porque empiezo ya a más bien a pensar cosas que no pensaba de niño, que es como, ¿por qué estoy en una cosa que pesa toneladas flotando? Esto no puede ser posible, y algo está físicamente mal, y en algún momento el universo se va a dar cuenta que está mal y nos va a regresar a la Tierra. Entonces como ahorita ya me perturba, o sea, ya no me emociona, pero de niño sí era una experiencia, claro que era una experiencia. Sí, lo grandotote del universo, ¿no? Sí. Es un poco, a mí me pasa en una quizá dimensión mucho más pequeña, porque tal vez son más típicos, pero los cenotes a mí me parecen siempre una cosa que será un poquito alucinante, especialmente cuando metes la cabezota al agua y te das cuenta que sigue y sigue y sigue y sigue. Como que ver esa infinidad acuática a mí me resulta entre hipnotizante y me da miedo. Sí, es increíble. Sí, da un poco de miedo. Es como me asusta. Me va a chupar la tierra. O sea, te sientes que te chupa el abismo. Hay grutas allá aquí abajo. O sea, lo muy grandote nos da miedo, ¿no? Sí. Y además somos personas de ciudad. Lo más grande que tenemos son edificios. O sea, claro. Entonces, poder comparar eso contra un muro de hielo que mide mucho más kilómetros, pues sí creo que la gente, somos ratitas de ciudad que de pronto en un campo y es, ¡ay, cabrón! Sí, ¿no? Entonces, excitación de eso, pues sí, yo veo una mariposa y no sé cómo reaccionar, o sea, es como, ¡de dónde salió este bicho! Sí, o sea, en mi casa, oye, pero está bien bonita. Sí.
pero es un bicho que vuela. Sí, claro. Güey, están bonitas las alas, pero lo del centro está culero. Ajá, güey. está culero, sí, tiene textura, está culero. Claro, y tiene polvito, ¿no? Claro. Pues algún día iré a ver esos hielos impresionantes de Argentina. Siempre se me ha antojado. Y a mí me lo habían vendido, precisamente alguien que fue a Ushuaia me había vendido más bien la idea de, tú llegas y ves el muro de hielo y luego te sientas a tomar vino caliente. También esta es idea de tomar vino caliente. La idea del vino caliente la tengo la grabada en la cabeza, como quiero ir a tomar vino caliente y ver hielo. Sí, tú tienes como 1000 tours, unos más caros que otros, entonces hay unos tours así muy chetos en donde tomas vino caliente más unas uvas de no sé qué, o sea, como que hay de todo. Lo quiero tienes vivir. De todo, tienes de todo, vivir sí. la fantasía White Lotus, así. Sí, totalmente hazlo. Y luego también ir en los barcos y poder ver los témpanos de hielo navegando al lado tuyo con ese. Uy, eso me daría miedo, eso me daría mucho miedo. Es muy fuerte porque sí son mucho más grandes que tu barco y ahí van. Sí, no, siento que eso me perturbaría. Titanic. Ajá. Sí. Titanic, no me gusta que algo sea tan imponente porque me siento muy aplastable. Sí. Entonces, ¿Dónde están tan cerca? Siempre van buscando los barcos. Pero bueno, no, sí. Hazlo. Aparte que eres muy sensible, creo que va a ser bonito. Sí. Oye, pues nada más recuérdanos entonces, Tártaro, le quedan poquitas fechas, pero ahí está. Sí, o sigue sea, vivo. ¿En qué teatro? ¿Cuándo queda? Van a ser, bueno, es la última semana en el Julio Castillo, que está en el Centro Cultural del Bosque, al cual pueden llegar muy fácil por el Metro Auditorio, por ejemplo, y bueno, en el auto pues hay estacionamientos y todo. 2, 3, 4 y 5 de marzo. De febrero. 2, 3, 4 y 5 de febrero, claro, totalmente. Estamos todavía en enero, ¿verdad? Es que enero ya duró 4 meses. Sí, claro. 2, 3, 4 y 5 otra vez. 2, 3, 4 y 5 de febrero. Centro Cultural del Bosque. Metro Auditorio. Muy barato. Jueves 30 pesos. Sí. Eso es muy sirve. Ay, yo justo ya sí estoy en un arpa. No, 30 pesos y el viernes creo que 75 o algo así. Es muy accesible, pues realmente llegar es cómodo, etcétera. Hay una cafetería ahí. Sí, yo amo el CCB. No el estacionamiento del CCB, todo el resto del CCB sí lo amo. Sí. ¿Y algo más viene para ti? Vienen cosas, les puedo ir avisando. Yo pienso que podría ser lindo hablarte y que nos vayamos ayudando a difundir. Tengo un estreno pronto de una cosa que se llama Otras Cosas. Bueno, es una cosa que se llama, es una conferencia sobre, de hecho no tiene nombre. Así La conferencia, ok. Una conferencia que de hecho no tiene nombre, que es sobre Manchachá y otras cosas. Ok. Eso es, lo van a ver. ¿Pero es conferencia? No. Vayan a verla. Vayan a verla. Yo creo que están preocupados por mí. Ahorita hablo. ¿No crees que iba a durar tanto, verdad? Se me olvida siempre avisar a la gente que esto como dura. una hora o algo así. Pero también que nos clavamos bien divertido y ya. Entonces eso viene para mí, eso es lo inmediato. Y también La Luz del Otro, dirigida por David Salmon, en la sala Javier Villarrutia. Una nueva con David Salmon. Con David. Okay. Entonces, bueno, les vamos a avisar de eso también, ¿no? De todo les avisamos. Pero creo que está bien hacerlo ya cerca, ¿no? Como avisarlos. Sí, feliz de la vida. Que tú nos ayudes, ¿no? Y ante todo y más que nada, también en redes sociales. Entonces, ¿cuáles son tus redes? No sé si eres tan de redes, pero... Sí soy, bueno, tengo un Facebook como Bernardo Gamboa, un Bernardo Gas, ¿no? En Instagram. Tengo Teatro Bola de Carne en Facebook, están las redes de Teatro Sin Paredes. Entonces, como que hay muchas redes alrededor, pero si buscan Teatro Sin Paredes, van a salir esas redes. Si buscan Teatro Bola de Carne, van a salir esas redes. Si buscan Bernardo Gamboa, van a salir esas redes. Así que... Pues, ahí está, y ahí se pone todo lo que trae Bernardo. Y sí quieren, porque si ustedes nunca han visto a Bernardo en acción, no saben de lo que se están perdiendo. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como Inmuni, eso sí, latina, B de vaca, _, M de mamá, W, N de Nutella, Y. Bienvenidos a una nueva temporada de El Aquelarre, temporada 2023. Creo que llevamos como en la temporada 9. Y no paramos hasta que termine el año. Y Manu viéndome con cara de... me llevo la verga. Entonces, síganos también en El Aquelarre, @el_aquelarre podcast en Instagram y El Aquelarre_ en Twitter. No se les olvide suscribirse en este bonito canal. Insisto, vienen muchos capítulos del resto del año, pero si se perdieron los de años anteriores, especialmente los del año pasado que estuvieron de lujo, métanse a la canalera para encontrar el resto de las entrevistas que tenemos, que son muchas, y no solo entrevistas, pero otro tipo de videos, por ejemplo, como el que subimos jugando con Andrés Elvira las 100 canciones que todo teatrero debe conocer, o los tour backstage que tenemos de obras como Rocky, Network, otras tantas y los que vendrán. Entonces no se les olvide suscribirse, no se les olvide recomendarnos, no se les olvide dejarnos una bonita calificación si nos están escuchando en Spotify o en iTunes. Se los agradezco muchísimo y muchas gracias por estar aquí. A ustedes gracias, muchas gracias. Empezamos bien el año, mixes.